la conferencia y se ruega y se apaguen los teléfonos. Vale, buenas tardes. Esta silla está mal. No puede ser que más. Para usted. Cosas del tiempo. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su asistencia a esta interesante conferencia que va a ser impartida por el doctor Francisco Martín Valentín. Imagino que es todo sabido la pasión que el doctor siente por Egipto. Vive y trabaja por este país, difundiendo su cultura, excavando y restaurando sus monumentos. Y Egipto le ha recompensado con su descubrimiento. Tengo que hacer hincapié en que estamos todos muy interesados en que sea usted personalmente quien nos informe lo que constituyen sus últimos avances en el campo de la egiptología. Podemos felicitarnos todos los que amamos esa cultura, que sea un equipo de españoles liderado por el doctor Martín Valentín y la señora y doña Teresa Beckman, los que han realizado el importante descubrimiento que usted viene hoy aquí a explicar. Felicitaciones, doctor, por todo lo conseguido. Se lo merece por su amplia trayectoria y haber contribuido usted y su equipo en el avance del conocimiento del antiguo Egipto. Doctor Francisco Martín Valentín, egiptólogo, director del proyecto Visir Amenhotep Huy, director en religión egipcia por la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la International Association of Egyptologists desde 1987, fundador de la Asociación Española de Egiptología y presidente de la misma hasta 1997, fundador del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto en 1997, fundador de la Cátedra de Egiptología José Ramón Mérida con la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, así como numerosos libros, entre los que destacan Amenhotep III, El esplendor de Egipto, una tesis de reconstrucción histórica, Madrid, 1988, Gramática egipcia, el libro de las transformaciones luminosas de Semenut, en prensa. Y por cierto, le tengo que dar la enhorabuena porque he sabido que tanto usted como su equipo ha recibido una felicitación de Su Majestad la Reina. Y le cedo la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente, señoras y señores, señores miembros de la Junta Directiva del Instituto Valenciano de Egiptología. Quiero darles la bienvenida y las gracias por asistir a este acto que es auspiciado por el Instituto Valenciano de Egiptología y que me proporciona la oportunidad de venir a exponer a Valencia el tema que se verá a continuación. Conforme viene anunciado, el título es Amenhotep III, el esplendor de Egipto. Con carácter previo a comenzar mi exposición y con el permiso de la Junta Directiva del Instituto Valenciano de Egiptología, a través de su presidente, el doctor Juan Vicente García Alfonso, me veo obligado a mi pesar a dirigir a ustedes, a los representantes de la Junta Directiva, unas palabras en relación con lo acaecido el pasado día 12 de abril en la conferencia del doctor José Luis, en el marco de las últimas jornadas de egiptología que se han celebrado. Señor presidente, durante los últimos 31 años he dedicado la parte más noble y esforzada de mi vida y de mis recursos a trabajar en la egiptología
egiptología y con ello, en la medida de mis posibilidades, a coadyuvar para instaurarla en nuestro país. Y este camino lo inicié en un momento, señor presidente, en el que la egiptología española simplemente no existía. En 1983 di a luz mi primer artículo científico en esta disciplina, que se publicó en la desaparecida revista de Arqueología. Esta publicación marcó el inicio de mi ya prolongada carrera en el mundo de la egiptología. En el año 1986 fui el promotor, así como el fundador, con una decena larga de personas, entre las que se encontraba la doctora doña Carmen Pérez Díez, de la Asociación Española de Egiptología, institución hoy decana en nuestro país en esta materia. Desde 1987 a 1997 tuve el honor de presidir dicha institución, consiguiendo aglutinar y proyectar los dispersos elementos que en aquella época existían en España para crear un foro que permitiese dar voz y presencia a la naciente egiptología española, con la incorporación a nuestros cursos y actividades de todos los que en aquella época realizaban o tenían algún interés o vinculación con la egiptología de nuestro país. En 1997, con la ayuda y el apoyo de un nutrido grupo de colaboradores, decidí fundar una nueva institución, el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, que actualmente dirijo. El Instituto de Estudios del Antiguo Egipto obtuvo en el año 2000 la concesión para reexcavar, documentar, restaurar y adaptar museísticamente la tumba tebana 353 del mayordomo de Mons en el Mute, del Bahari. Dicho proyecto concluyó exitosamente en el año 2008. En el año 2009, el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto obtuvo de las autoridades egipcias una nueva concesión para excavar y documentar la tumba número 28 en Asasif, perteneciente al visir Amenhotep. Es este el proyecto del que somos codirectores, conjuntamente doña Teresa Bedman y yo mismo, ejerciendo yo también a la vez las funciones de director científico de excavaciones. Nuestro equipo se compone actualmente de 3 egiptólogos, 4 arqueólogos, 2 arquitectos, 2 topógrafos, 2 restauradores, 2 dibujantes epigrafistas, un especialista en medicina forense y antropología, varios historiadores e historiadores del arte, 2 fotógrafos documentalistas y varios expertos en informática. Este proyecto arqueológico desarrollará este año la 6ª campaña de excavaciones. Durante todo este tiempo, hasta ahora mismo, sin interrupción, he organizado muestras de exposiciones arqueológicas, simposios, dirigido cursos e impartido docencia en la Universidad y fuera de ella. He participado en numerosos congresos, jornadas y actividades de investigación dentro y fuera de España. Pues bien, señor presidente, permítame decirle que en todos estos años, a lo largo de todas y cada una de mis actividades egiptológicas, nunca, repito, nunca, se produjo un hecho tan insólito como el que ha acaecido en el acto en el que el señor Rubí intervino y al cual he hecho referencia al inicio de estas palabras. Es la primera vez que contemplo perplejo y también indignado cómo un profesional trata de pisar literalmente un descubrimiento y desprestigiar a los colegas que lo han llevado a cabo. Descubrimiento que ni siquiera hemos tenido la oportunidad de comunicar in extenso a la comunidad egiptológica nacional e internacional. Descubrimiento, señor presidente, que solo por la amistad y el cariño que nos une a usted y a los miembros de su junta directiva hemos venido hoy a comunicar con gran ilusión y con carácter de primicia internacional en Valencia, en el seno de esta gran institución que es el Instituto Valenciano de Egiptología. Da la impresión de que el señor Luis no ha podido resistirse a la tentación de ser el primero en iniciar la lista de los opositores al real significado de nuestro hallazgo. Pero esta actitud, señor presidente, yo creo que no será posible. Él se ha pronunciado de manera previa, sin siquiera escucharme, haciendo alarde de una suficiencia que se vería amparada en el valioso concepto que parece tener de sí mismo. Las reglas, señor presidente, usted lo sabe, están hechas para regir y regular las relaciones entre las personas. Hay normas escritas y otras de carácter ético no escritas, que son la base y el soporte de cualquier comunidad que se quiera respetar a sí misma. Y lo que ha sucedido, señor presidente, es incompatible con la existencia de cualquier regla ética escrita o no escrita. Lo sucedido es incompatible con el respeto que cualquier comunidad se debe a sí misma para poder seguir utilizando ese nombre. Señor presidente, usted lo sabe como académico y como amigo. Nosotros no somos simplemente unos excavadores de una misión española, sin nombres ni apellidos. No somos un conjunto genérico de gentes que de repente han descubierto por casualidad algo en algún sitio y en base a ese descubrimiento, en una suerte de irreflexiva e ignorante postura de amateurs, al margen de cualquier método de control científico y académico, hemos creído haber descubierto oro donde solo había oro falso. Nosotros, señor presidente, formamos parte de un amplio colectivo muy respetable y altamente cualificado de doctores, licenciados y estudiantes universitarios, grupo todo él que se ha ganado el respeto internacional por el duro trabajo realizado durante largos años en la egiptología de campo. Y, señor presidente, usted lo sabe, nosotros tenemos nombre y apellidos.
que deben ser hechos públicamente y dados públicamente cuando públicamente se aluda a nuestro trabajo. Lo contrario equivale a cosificarnos y privarnos de nuestra identidad en un anonimato que es tremendamente injusto y que daña nuestra dignidad como profesionales y como personas. Señor presidente, ¿cómo se atrevió el ponente a utilizar, sin siquiera pedir permiso, imágenes de nuestra excavación que, aun publicadas, tienen derechos de propiedad intelectual y de copyright? Es que esa persona desconoce las normas elementales del respeto y la cortesía que deben regir las relaciones académicas. Lo que sucede, probablemente, es que se creía investido de algún tipo de autoridad que le daba licencia para faltar el respeto debido a unas personas a las que específicamente él, señor presidente, debería estar agradecido. Quizás es que ignoraba que no es aceptable utilizar cualquier clase de procedimiento para conseguir notoriedad o simplemente satisfacción para compensar ideados agravios, y que si hay auténticas discrepancias, estas deben ser expresadas por cauces científicos respetuosamente utilizados en el marco de una adecuada vía ética. Señor presidente, usted sabe y comparte conmigo el principio de que en la vida no todo vale. Y señor presidente, usted me ha demostrado en las ocasiones que he tenido el honor de colaborar con su institución su desagrado por este tipo de comportamientos excluyentes y antiacadémicos. Y señor presidente, lo que se percibe a partir de conductas como la exhibida el pasado día 12 de abril es precisamente una actitud, creo que arrogante, excluyente y gremialista, más cercana a las pautas de comportamiento de ciertos grupos de intereses defendidos a través del ejercicio de un poder fáctico que a las verdaderas actitudes universitarias y científicas. Es también por tal razón que hoy me siento más perplejo y más indignado, debido a la falta de respeto demostrada con dichas actitudes hacia el Instituto Valenciano de Egiptología y por el abuso de la confianza depositada por su junta en el doctor Luis, al concederse el permiso para exponer en su ponencia algunos detalles nuevos que afectaban al contenido de mi comunicación, no previstos antes de nuestro descubrimiento. El lugar y el momento para arguir y discrepar respetuosamente de nuestros descubrimientos y o conclusiones son aquí y ahora, y con el debido respeto. Así son las reglas que deben regir el mundo universitario y científico. Así podremos hacer entre todos, sin vetos ni exclusiones sectarias, una egiptología madura que sea objeto de consideración dentro y fuera de nuestras fronteras. Con comportamientos como los que hoy denunciamos, señor presidente, eso no sucederá nunca. Me consta la desaprobación de usted y de su junta respecto de las conductas que he comentado, y quiero en este momento exonerar públicamente al Instituto Valenciano de Egiptología de cualquier responsabilidad en relación con esos lamentables comportamientos. Ahora, señor presidente, con su venia, reiterando mi respetuoso agradecimiento por la oportunidad que me ha concedido, procederé con mi ponencia, que en modo alguno tratará de convencer de nada a nadie, ni mucho menos de atacar a nadie. Solo consistirá en la exposición de algunos aspectos del reinado de Amenhotep III considerados en el marco de nuestros trabajos, descubrimientos y conclusiones en el seno del proyecto Visir Amenhotep III a lo largo de las 5 campañas de excavación que hasta ahora hemos consumado. Muchas gracias, señor presidente. Yo les ruego que disculpen esta introducción que de alguna manera pone como un trozo de hielo en un día festivo como hoy. Yo ahora les ruego que olviden esa introducción y que conmigo me acompañen y vayamos a ver el tema de hoy, que es algo lúdico, algo que nos ha de divertir a todos y nos ha de enriquecer a todos. Y yo les ruego encarecidamente, primero que tengan paciencia porque será un poquito más larga de lo normal, de lo que yo suelo hablar. Y en segundo término, que por favor vayan anotando, vayan tomando ideas, porque será muy enriquecedor si tenemos tiempo luego, señor presidente, tener alguna discusión o algún intercambio de opiniones. Bien, ahora vamos a apagar esto para que se vean las diapositivas mejor. Me voy a poner aquí al lado del ordenador. Y vamos a ver. Bien. Antes de empezar el contexto del estudio, forzosamente el estudio que yo tengo que hacer del reinado de Amenhotep III, el noveno rey de la dinastía de Decimoctava, en el Imperio Nuevo, no va a ser exhaustivo, es imposible porque nos llevaría un seminario completo. Entonces, lo que sí que quiero es centrar algunas cuestiones antes de empezar a pronunciarse para explicarles mi tesis acerca del reinado. La dinastía Decimoctava yo creo que se dividió básicamente desde el punto de vista de la legitimidad sanguínea en 2 ramas muy diferenciadas. La primera desde Ahmosis hasta Amenhotep II concretamente,
en la cual hubo una unión marital entre el faraón heredero y una gran esposa real que siempre solía ser hermana del rey, y por tanto una unicidad sanguínea, vamos a decir que marcaba un tronco directo de la línea dinástica. Sin embargo, a partir de Tutmosis IV, como ven en este lugar, en este esquema que he montado, se ve claramente cómo parece que pudiera haber algún tipo de interferencia de sangre extranjera, probablemente en Italia, y esto coincide con un fenómeno social que está bastante bien documentado y estudiado, de incorporación a la sociedad egipcia de una serie de nobles, de guerreros, gente muy cualificada de origen gitano o burrita, que se incorporaron al ejército egipcio llevando consigo la nueva técnica de la guerra de carro ligero, que era muy importante. El hecho es que, por ser breve, porque no tengo tiempo para extenderme, como consecuencia de esto se dan una serie de matrimonios, entre los cuales, por ejemplo, Tutmosis IV de Muya, que no fue su esposa principal, pero que probablemente pudiera tener ascendencia gitana. Esto está en discusión, pero es probable. Que fueron los padres, evidentemente, de Amenhotep III. Amenhotep III se casa con la gran esposa real Tilly, que, a su vez, a pesar de tener, por la parte de la madre, como vemos luego, sangre egipcia de primer orden, sí que parece que también está atribuida su ascendencia a Yuya y Tuya, eso está claro. Tuya, concretamente, un hombre de etnia no egipcia y probablemente un oficial de alto grado, pues de hecho fue el padre divino y jefe de los caballos del rey, era un hombre que era de estos burritas que se incorporó a la sociedad egipcia. De esta manera, esta sangre extraña, esta sangre extranjera, no propia del tronco dinástico legítimo egipcio, sin ningún tipo de duda, va haciendo una deriva en la proposición histórica del desenlace de la dinastía XVIII que nos permitirá entender muchos de los acontecimientos que allí sucedieron. ¿Por qué? Porque probablemente lo que había era una incorporación de lo cultural ajeno a lo tradicional egipcio, lo cual traía consigo una serie de creencias religiosas que por otro lado eran muy similares o muy parecidas o muy vinculadas probablemente a la gran tradición solar que Egipto tenía. Porque en Mitanni existían básicamente un dios de las tormentas llamado Teshub, sin iconografía prácticamente conocida, y luego tenían ciertas adoraciones también al culto solar. Por tanto, estas pinceladas que tengo que darles así forzosamente, rápidamente, quiero que las tengan en su cabeza para poder entender un poco lo que va a suceder. Yo, como no voy a hablar de Tutankamón directamente, ni de Florencia, ni del resto del rollo amarniense, no hago hincapié en el resto del árbol genealógico, pero con que se queden con estas ideas de momento nos ha de valer. Bien, el padre de Amenhotep III, el personaje que tenemos hoy aquí, fue Tutmosis IV, lo sabe todo el mundo. Esto es su tumba del Valle de los Reyes, en la calle 43, y esta es su momia, y sabemos que, por datos y por investigaciones, hay unos artículos muy buenos de Iván Siclen III, hace unos cálculos establecidos que pone, y a mí me convencen que quizás falleció el tercer mes de Shemú del año 11 de reinado. Sería largo de explicar ahora, pero esto es la doctrina comúnmente admitida. De esta manera, Amenhotep III asciende al trono siendo un niño entre 10 y 11 años, vamos a poner, es difícil saberlo exactamente, pero desde luego muy al borde de la pubertad, tanto como para no haber contraído matrimonio en este momento, y tanto como para que su madre Mutemuya, que la tenemos en imagen, en esta representación de la tumba tebana 226, que está reconstituida y se encuentra en... Esto es una reconstitución, el original está en el Museo Egipcio de Arte de Uso, pues tanto digo como para que la madre se muestre en pintura o en representación como tutelando o amparando al faraón niño que ha subido al trono a la muerte de su padre. Bien, haciendo unos cálculos establecidos también, pues por ejemplo, porque hay discusiones en cuanto a la fecha de ascenso al trono. No hay un documento exacto que nos diga que él ascendió el día 3 del tercer mes de Shemú, de su reinado. Sin embargo, por los cálculos en virtud de la celebración de su primer jubileo, que sabemos que se hacía prácticamente al final del año 29 para el principio del 30, en función de esas fechas ha habido autores que han discutido, y concretamente yo aquí me ciño a la postura, creo que es de Helk, no me quisiera equivocar, apuntando a Eric Hornung es el que apunta esta fecha del 3 del tercer mes de Shemú, porque coincide muy bien con la celebración de los jubileos. Así que mientras no se me demuestre lo contrario, esta será la fecha con la que yo trabajaré, que es la que trabajamos. Bien, un tema esencial en este momento
es la estructura política, religiosa, política de Egipto. Y en medio de este ambiente hay un pivote, hay un personaje realmente tremendo, es decir, de una entidad y de una fuerza pocas veces paralela en Egipto, fue divinizado desde luego en la época de San Antonio, que fue de Japón. Un personaje que cuando uno estudia sus inscripciones y su actuación o posible actuación en el tema da mucho que pensar. Yo en mi tesis siempre trabajé con la idea de que este señor, que no ostentó cargo ninguno político, ni visir, ni gobernador, ni inspector, ni nada de nada. Tuvo muchos títulos como jefe de obras, como jefe de reclutas, como escriba verdadero, como movió toda la fuerza y todo el poder de Egipto como en la sombra, en la penumbra. Es decir, él gobernaba los recursos de fuerza de las levas y incluso en inscripciones suyas se atribuye el comando de unidades militares para reprimir ciertas infiltraciones de Sepo en Libia, etc. Es un hombre que está como al lado del faraón, como si fuera el faraón mismo y por encima de la organización administrativa del reinado. Y este hombre desempeñó un papel de equilibrio fundamental, creo yo, porque siendo sensible a las corrientes solares que empezaban a anidar en la Casa Real desde el tiempo de Tutmosis IV, incluso de Amenhotep II, él era un hombre de Amón, fundamentalmente. Y él trató de llevar un equilibrio muy pausado, muy sosegado, muy difícil, por otra parte, entre esas fuerzas que empezaban a nacer en la Casa Real frente al predominio exhibido por el clero de Amón de una manera desordenada. Aquí hay un pequeño inciso, muy pequeño, porque no me puedo extender desgraciadamente, diciendo que desde el principio de la dinastía de Octava se advierte un pacto dinástico entre los dinastas y el clero de Amón, en virtud del cual el heredero ha de ser el hijo de Amón. Esto es la primera vez que se encuentra este título entre los faraones, el hijo de la carne de Amón, el hijo de Amón, de su propio cuerpo. Esto es porque lo que se trata, evidentemente, es de impulsar y amparar la reconstrucción, la recuperación de todo Egipto en la guerra de liberación contra los Hicsos, amparado por el gran dios Amón Temano, y a cambio de eso, lo que había una supremacía y un control sobre la Casa Real. Esto, que en principio es una alianza positiva y que es muy fructífera, con el tiempo acaba empezando a sofocar la Casa Real. Y llega un momento en el que se notan movimientos de resistencia y de reacción frente a este intento de dominio desordenado, creo yo, en mi punto de vista, tales como, por ejemplo, Tutmosis IV es el primero. Tutmosis IV hace dos cosas: emite un escarabeo de Jeferi, que algunos han dicho que es falso, pero no, que ya empieza a hablar de cómo el disco, el atón, que controla todo el universo egipcio, etc. Y luego es el primero, ya lo hemos hablado un poquito muy brevemente de esto, que empieza a tener la idea de cambiar su lugar de enterramiento del Valle de los Reyes al Valle Occidental. Y esto es un signo muy importante que no vamos a hincapié en él. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la Casa Real, por cierto, Tutmosis IV declara en la estela del sueño que debe su trono a Ra-Horace y el dios solar, no a dios Amón. Y poco a poco se van marcando distancias. El corto reinado de Tutmosis IV ya induce a la sospecha, porque 11 años es poco tiempo, y está claro que podría haber habido algún tipo de resistencia entre los y las diferencias acabaron. Finalmente se enterraron en el Valle de los Reyes, pero su hijo asume esa herencia. Bien, y entonces su hijo, casado a su vez con esta gente, digamos, no indígena, no egipcia, con mezcla extranjera, empieza a elaborar un proceso que será el primer, que dará como fruto el primer proceso revolucionario político-religioso del mundo que conocemos, con la creación del monoteísmo, etc. Bien, pues este hombre, Amenhotep IV, estuvo tratando de poner equilibrio en este mundo tan tensionado y tan terrible que debió ser Egipto en este periodo. Bien, el hecho, una de las pruebas que tenemos de equilibrio, de equilibrio, lo que tenemos aquí es un relieve bastante más conservado que hay en la llamada Cámara de Nacimiento del Templo de Luxor, las cámaras del sur, en el que se ve la teogamia de Amón, una de las teogamias de Amón con Mutemuya. Bien, el texto yo se lo voy a dejar para que lo lean mientras hablo. Tranquilamente, poéticamente es muy bonito, pero para mí lo que más interés tiene es el mensaje final, cuando se dicta el decreto de Amón-Ra, después de haberse unido físicamente a la reina, y decreta: Amenhotep IV será el nombre de este niño que yo he puesto en tu vientre. Él ejercerá una realeza bienhechora sobre la totalidad de esta tierra. Él gobernará las dos tierras como Ra eternamente. Este es el decreto. La pregunta es, cada vez que hay una teogamia, y tenemos dos anteriores que sepamos, de la dinastía quinta, de la de Hatshepsut,
parece que en estos dos casos es como un refuerzo de la legitimidad, es como una necesidad de justificar desde un punto de vista religioso o complementar esa legitimidad que el rey debería tener por sí mismo, pero que se le da de parte, es como un préstamo de legitimidad que le da el clero al rey. Y en este caso se repite esta situación. Y claro, hay que pensar que será por algo. Esto no es simplemente un tema de propaganda, obviamente. Se hace en el corazón del templo del Hiperresur, que es el lugar donde se hacía la teogamia, y donde se hacía la celebración del Año Nuevo y la fiesta de Ope. Y como consecuencia, hay que pensar que lo que se quiere es reforzar esta situación de legalidad o legitimidad de Amenhotep III, que fíjense, llamándose Amenhotep, parece que pudiera tener por sí mismo aquello de los Amenhotep de los Tutmosis, que ya hablamos de verdad. Pues aquí hay algo. Para mí es importante. De hecho, la primera cuestión que salta a la vista es cómo se desposa a Amenhotep III como un personaje que tendrá un impacto y una importancia trascendente. Yo no digo ya en la dinastía ni en el reinado, sino en la dinastía y en el futuro de Egipto, la gran esposa real Tiye. La gran esposa real Tiye, que todos sabemos que, bueno, de hecho, y hay cartas de Amarna que así lo testifican, finalmente era la reconocida como la que gestionaba y controlaba los asuntos de Estado. Si a mí, Burnaburias de Babilonia, manda una carta después de la muerte de Amenhotep III diciendo a Akenatón: todos sabemos que tu madre es la que sabía, todos sabemos que tu madre... Pues yo he de pensar que efectivamente es así. Y yo he de pensar con una mente deductiva de esta información que muy probablemente todo el proceso que se va a poner en marcha tiene dos fundamentos básicos. Uno, esa resistencia de la Casa Real natural frente al predominio del clero de Amón. Y otro, un plan gestado, perfectamente arquitecturado por esta familia que se incorpora y entronca con la familia real y que trae sus propias ideas al respecto de las posibilidades que tiene Amenhotep III como rey para hacer frente al poder absorbente y asfixiante del clero de Amón. Esta mujer es el cerebro, para mí, de todo lo que le da. Sabemos que su padre, Yuya, hemos dicho antes, un guerrero, un guerrero, que fue general de carros y que fue el encargado de los caballos del faraón y que era de origen mitanio-amorita y que por tanto era un alto técnico, un técnico de primer orden de la técnica militar del momento revolucionario, que ya digo, los combates con los elementos del carro ligero de guerra muy apreciados. Normalmente esta gente la incorporaban desde la época de Tutmosis III, los incorporaban a la sociedad y los casaban con mujeres nobles egipcias. Bueno, pues este es el proceso. Y la madre tuya es una mujer que tiene el entronque de sangre legítima necesaria para que la gran esposa real Tiye se pueda casar con Amenhotep III. Que en vez de casarse con alguna de sus hermanas, elige a esta persona que viene por fuera. Porque su madre no temía, probablemente también tenía algún tipo de afinidad con estas gentes. El hecho es que Tuya es una mujer que desciende y tiene en su sangre, es descendiente de Agnes Nefertari, la fundadora de la dinastía. Todas las esposas y grandes esposas reales, a lo largo yo diría del Imperio Novio aún después, pero vamos, luego la dinastía de Mortada, que tienen acceso al poder real, llevan sangre de Agnes Nefertari. Y esta lo lleva. Quizás este sea el título que le permite casarse con este gran hombre y que su hija sea desposada por Amenhotep III. En fin, de todas maneras, un mecanismo de organización de la familia real, diría yo, anormal para la tradición de la primera mitad de la dinastía de Mortada. ¿Vale? Esta es una magnífica estatua que conocen todos, que está en el Museo del Cairo, procede del templo de Medinet Habu, y ya la mera contemplación de esta estatua nos tiene que dar que pensar. Desde los tiempos de Hatshepsut, en los que ya saben ustedes que esta famosa reina faraón tomó el papel de faraón y se representó en el monarca normal, en igualdad de tamaño con Tutmosis III, durante el tiempo que fue rey, después de que ella cesó su reinado y Tutmosis III tomó las riendas del poder, el resto de los faraones hasta esta época, no se vuelve a ver una iconografía en la que la mujer, la gran esposa real, tenga el mismo tamaño ni la misma consideración estética por una cuestión jerárquica que el rey y el faraón. Esta es la primera vez en la que se empieza a ver. Y lo más pasmoso de este asunto es que nada más contraer matrimonio, lo cual los especialistas, por no estar datado,
sospechan que fuese en el año 2 del reinado de Alejandro III aproximadamente, por los cálculos. Lo primero que se hace es emitir este escarabeo, uno de las 5 series que se emiten en el reinado de Alejandro III, en el que realmente es chocante porque dice que viva el rey Alejandro III, la literatura, etc. Y la gran esposa real dotada de vida. El nombre de su padre es Lidia, el nombre de su madre es Lidia. Ella es la esposa de un poderoso rey cuyos dominios llegan por el sur hasta no. Oiga, estupendo. Esto es la primera vez que se ve, no. En Senenmut, el hecho astronómico de la tumba tebana 353, ya hizo esa jugada, con Hatshepsut, poniéndose al mismo tamaño y diciendo el nombre de su padre y de su madre. Por eso mismo, es evidente, pero por eso mismo también nosotros, con la experiencia que tenemos de estas inscripciones, de estos textos, tenemos que sospechar claramente que esta mujer lo que tenía ya era una decidida actitud, digamos, de posicionamiento fuera del contexto ordenado, racional, como cumplía el protocolo normal. Está poniendo a nivel real a sus padres, que no lo son, de origen real, de hecho fueron enterrados en la calle de los Reyes, los padres, y ella misma se está haciendo una tarjeta de presentación que se mandaba a todos los rincones, todos los príncipes, aliados, vasallos de los dominios egipcios, para que vean. Me acabo de casar con este importante señor. Yo me acabo de casar con este señor que sí que es importante, que sepan ustedes, mi padre y mi madre. El tema, al menos es curioso. En el mismo año 2 se emite el segundo escarabeo. El escarabeo, como saben ustedes, tiene, bueno, primero, paso muy de puntillas, el escarabeo como base de un mensaje que se manda a los 4 rincones del orbe de influencia egipcia, tiene ya un significado porque es jefe. Es decir, para mandar esta carta, la mandan, este tema, en la efigie de una divinidad, de un símbolo solar, que queda de manifiesto ya y va diciendo, para que sepa leer, cuáles son las orientaciones y posicionamientos de la Casa Real. Solares. Bueno, este es el escarabeo del año 2 de la Casa de Toros, en la que se nos cuenta que el rey cazó no sé cuántos toros, pues eso era una cuestión de prestigio entre los reyes del Medio Oriente antiguo, porque si el rey era un cazador y tal, pues él estaba en fuerte, estaba en poder y era algo muy interesado. Campañas militares realmente no se conocen en la época de Alejandro III, porque los tratadistas han dicho, y es cierto que es un momento en el que el imperio egipcio, no me gusta el tema del imperio egipcio, los dominios egipcios, el mundo egipcio, ha llegado prácticamente a su máxima expansión y a su no máxima expansión territorial, porque hubo idas y venidas en el corredor sirio-palestino hasta la cabecera del Éufrates, pero de influencia, desde luego es el momento más sorprendente del imperio egipcio. Y no tiene necesidad de hacer guerras porque se está supliendo ese enfrentamiento que había antes con el prestigio de Egipto, con la fuerza y el poder administrativo y con las alianzas matrimoniales de familia, de manera que se hacían alianzas entre poderosos estados como Egipto y Mitanni para controlar toda la parte del corredor sirio-palestino y ya digo, la cabecera de Éufrates para que no hubiera problemas. Y por el sur tenía un poco que temer, porque de hecho es cierto que los reyes del anterior, de la dinastía de Murtaba, habían controlado muy bien esta parte, digamos, de contacto fronterizo con Egipto, de manera que tiene una campaña, que lo llaman campaña del año 5. Yo hablaría más de una acción de policía para poner orden, con una serie de resultados, evidentemente. Por ejemplo, y luego otra segunda campaña no determinado en la que en algunas inscripciones que hay cerca de Asuán se recoge el botín que ha habido. Pues como vemos, 1052 prisioneros, hombre, es notable, ¿no? Pero no es tampoco, no es mucho. Y esto es todo lo que hay. Desde el punto de vista de los acontecimientos del reinado, hay dos cosas muy interesantes. Una, que por lo menos, claro, de lo que se ha excavado hasta ahora, de lo que tenemos, es que entre el año 2 y el año 30, parece que son 28 años, parece que nada debe pasar en Egipto. Porque, como digo yo, la paz no es noticia. Entonces, es un país próspero, que está funcionando bien, que sabemos que tiene estas tensiones en su interior, religioso-políticas entre la Casa Real y el clero, crecientes, que está perfectamente gobernado sin duda por este señor Amenhotep, hijo de Jacob y otro equipo de gente que él tiene, que hace que de esto un país próspero. Pero es la primera vez que se empiezan a dar una serie de distinciones, aparte de los escarabeos que hemos visto, y que tenemos alguno más, es la elección de la residencia real, del Palacio Real. Hasta este momento, normalmente todos los reyes de la dinastía de Timoctava han construido su Palacio Real en las inmediaciones del Templo de Carmen, en la orilla oriental. Lo que quiere decir que están cerca y sumisos a.
Este señor es el primero que dice, no, yo me voy a la orilla occidental y lo más lejos posible. Y se va a Malcata, que es esto que tenemos aquí en la foto de ella. No es exactamente este rectángulo, pero para que se hagan una idea, es un sitio extraordinario, realmente extraordinario. Los que han viajado a Egipto habrán pasado por allí más de una vez y resulta que es Amarna 1. Urbanísticamente, el campo, la construcción, arqueológicamente es como dos gotas de agua, solo que esto no se ha excavado. Y ni más ni menos tenemos aquí, pues vaya, tenemos aquí 227 metros cuadrados aproximadamente de excavación. Ahora, en este momento, quiero que tomen nota de otro asunto. Se han descubierto las cartas de Amarna, pero no se han descubierto los archivos de Malcata. Y hasta que descubramos los archivos de Malcata no podemos tener una completa información y correcta interpretación del contexto cronológico y político del contenido de las cartas de Amarna. Pero eso es otra cosa. Bien, alrededor del año 8 se entiende, hay autores que dicen 5, el 8 se empieza a ocupar Malcata y a construirlo, pero una construcción muy rápida porque era de adobe, estucado, no se utiliza piedra, es decir, de manera que era una cosa muy fácil de llevar a cabo. Y se hacen construcciones muy amplias, una ciudad que la llamaban Perhai, ha sido excavada parcialmente, muy poco, hasta muy poco, a principios del siglo XX, y la Universidad de Waseda estaba trabajando ahí, pero haciendo pequeñas casas, nada importante. Algún día espero acabar excavando ahí. ¿Eso queda algo? A ver si yo. Entonces, el papel de la gran esposa de aquí, realmente extraordinario. Es decir, o sea, es que es una mujer, por más que nos caiga mejor lo que hoy, que no es la materia, por más que, por ejemplo, este retrato magnífico del Museo de Berlín nos la muestre con unos gestos, unos rasgos duros, es una mujer de Estado, es una mujer que ha concedido un movimiento político de primer orden en la potencia más poderosa del mundo de la antigüedad de aquella época. Es una mujer que lleva en la cara, en el rostro, lleva su carácter y su autoridad. Bien, pues esta mujer defenderá férreamente su proyecto a través de una serie de cuestiones. El primer tema es los hijos que tiene con Amenhotep III. Aquí tenemos a Satamón, por cierto, la hija del mono, que es la primogénita. El primogénito no fue el príncipe Amenhotep, pues ya lo saben, fue Satamón. Y no hace mucho se descubrió en el templo de Nut una estatua que estaba expuesta en el Museo de Cairo, que lleva nombre, y que la descubrió Betsy Bryan en las excavaciones que estaba llevando a cabo, y que si van ustedes al Museo de Cairo pone estatua de la reina. Y yo, como no me estoy quieto para nada, yo entiendo que más probablemente sea Satamón. Si comparamos lo que han visto ustedes antes, era el rostro de la Satamón niña en un trono que está en el Museo de Cairo, y esta es la estatua que sacaron del templo de Nut. La fisonomía no miente, no lleva inscripciones, es una tesis. Yo respeto lo que hay, pero yo creo que más bien es la esposa real de Satamón, porque Satamón, como veremos, fue desposada por su padre en el jubileo. Bien, pasando los años, hemos dicho el año 8 se empieza a ocupar Malcata, hasta el año 10 se hace otro escarabeo conmemorativo, hasta el año 10, quiere decir que habrá sido al término del 10, diciendo el número de leones que también el rey ha cazado en el esplendor de su fuerza, etc. 110 leones, si no me equivoco, que también era una cuestión de prestigio. Y tenemos el tercer escarabeo de la serie de 5 del reinado de Amenhotep III antes del año 30, siempre con los jefes. También en el año 10 se emite otro escarabeo con motivo de la llegada a Egipto de un cortejo de 317 mujeres que acompañan a la princesa Ninujepa, hija de Sultana de Mitanni. Esta es la expresión, la materialización del primer pacto de estados por matrimonio. Esto es una política muy sabia que dio a Egipto mucha estabilidad y que luego se reproduciría en el tiempo de Ramsés II con los hititas. Entonces, en este escarabeo viene cuenta de las literaturas y nos da la descripción de cómo llegan estas princesas y la esposa del grande de Najarina, Kirigepa. Lo tenemos ahí. El hecho es que, por las cartas de Amarna, lo sabemos, otros textos, el rey desposa, como consecuencia del pacto de Estado, claro, no le van a mandar la hija del rey más poderoso de la gran potencia de Mitanni, que era la otra gran potencia de Egipto, y la esposa con categoría de gran esposa real. De modo y manera que probablemente el hijo que tiene de ella
que es el príncipe Tutmosis, que lo tenemos aquí en una estatua del Museo Británico, creo, haciendo de molinero del dios Ptah de Memphis, es el heredero auténtico. El primer heredero no fue Amenhotep, no fue Akenatón, fue el príncipe Tutmosis. Bien. Y aquí lo tenemos en una función que, por cierto, era clásica de los herederos a la corona en la dinastía de Timoteo. Lo primero que hacían era pasar por Memphis, hacerse sumo sacerdote de Ptah, y ahí aprender lo que tuviera que aprender. Era una de las funciones que tenían antes de ser rey. Bien, príncipe Tutmosis con heredero. El príncipe Tutmosis, bueno, esto que, a ver si... Es que como no es mi ordenador, no estoy yo mirando el tema de la. Esta caja, este sarcófago que vemos aquí los paneles de la gata de Tutmosis, está enterrado en esa cara, que se llamaba Miao, la gata. Y de hecho se le da una importancia grande porque, por ejemplo, un látigo suyo apareció en la tumba de Tutankamón como documento, que dice que le reconocían una legitimidad directa cuando depositaron en la sala de campo los objetos estudiados. Uno de los que admitieron para que no hubiera vinculaciones con el mundo de la marca fue este látigo del príncipe heredero Tutmosis. Además, en el Museo de Berlín se encuentra este fragmento en el que se muestra a Tutmosis como un sumo sacerdote de Ptah de Memphis, haciendo sensaciones por ser del Serapeum y por otros contextos que hay. Se sabe que delante estaba Amenhotep III y que llevaba el título de hijo mayor del rey, que equivalía al heredero del rey. Bien, por contra, teníamos a Amenhotep, el príncipe Amenhotep, que él se declaraba en las inscripciones Amenhotep, hijo verdadero del rey. Concretamente, en un sello que apareció en Malcata, de una jarra que era grasa llena del dominio de Amenhotep, el hijo verdadero del rey. Entonces, esta distinción malévola entre lo que es el hijo mayor del rey y el hijo verdadero del rey ya nos da un poco la idea de por dónde van a ir los acontecimientos. De hecho, Tutmosis perece muy joven, no tiene opciones a más nada, y el camino trazado por la inexorable Tiye continúa. Bien, de este modo tenemos a Amenhotep III con la gran esposa real Tiye, tiene a Satamón, que es la primogénita, Amenhotep, Genut-Taunem, Isis, Nefertiti y Tía. Probablemente, yo creo que debió esposar a todas sus hijas, pero lo veremos luego. Pero desde luego, seguro, Satamón, Genut-Taunem, Isis y Nefertiti, tenemos documentación de que las desposó con motivo de sus jubileos. Lo que nos indica que la tradición amárnica de desposar a las hijas no fue un invento propio de Akenatón. Es algo que se estaba acuñando ya en la Casa Real de parte de Amenhotep III. ¿Con qué finalidad? Concentrar la sangre. Nada más que para la concentración de la legitimidad solar. Es un concepto solar. Bien, el siguiente escarabeo, y yo creo que el último, es el del lago, que llaman. El año 11, tercer mes de Aje, el día 1, bajo la majestad del Horus Proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. La gran esposa real Tiye, dotada de vida. Su majestad ha ordenado hacer un lago para la gran esposa real Tiye, dotada de vida en su ciudad de Yaruja. Su longitud es de 3.600 codos, su anchura de 700 codos. Su majestad celebró el festival de la apertura de los lagos en el tercer mes de Aje, día 16, cuando su majestad paseaba dentro de la barca real a todo resplandeciente. Yutecher. Acuérdense de este epíteto, porque ya que le están dando nombres muy claros a lo que luego después será una conferencia religiosa. Bien, en medio de todo este asunto tenemos el dios Amón. El dios Amón, el clero de Amón, es decir, el clero más poderoso de Egipto, que marcaba su influencia desde el sur de Nubia hasta Siria, Palestina, tenía su propia milicia, tenía sus ciudades de propiedad, tenía el control de los templos, imponía visitas, imponía inspectores de todos los cleros, era el poder completo. De hecho, el año 1, un poquito antes del año 30, el visir del sur y del norte y jefe de todos los templos y de todos los cleros era un sumo sacerdote Amón, me parece que se llama Tamose o Tamose, que es removido un poquito antes del jubileo. Es decir, que todo el poder político estaba en manos de los cleros. Y de hecho, hay otra serie de manifestaciones que van dando la idea de cómo van a dar las cosas. Esto que se llama, que es el escarabeo del lago, que todos lo han visto, incluso le habrán dado 7 vueltas a uno por aquí. Pues no es de más ni menos que un monumento de proclamación de legitimidad solar
que no estaba en el templo de Karnak, estaba en Homezetán, en el templo funerario de millones de años de la orilla occidental, en el que el rey, que lo tenemos aquí arrodillado, está delante del dios Atún, y el dios Atún con las dos coronas le está dando millones o miles de millones de años de realeza, y le ponen en la inscripción, ponen, entre otras cosas, palabras hechas por Atún Re, señor de las dos tierras de León. Yo te doy la vida en toda su exaltación, oh señor de las dos tierras del Maere. Yo te he dado innumerables años como rey sobre el trono de Horus de los mundos, eternamente regenerado. Llamo la atención sobre el hecho de que le llaman el Maere, el nombre de coronación, no MJTC. Luego entraremos en materia, porque esto es importante. Para lo sucesivo distingan ustedes las inscripciones que vean con el MJTC en el Maere de aquellas que solamente ponen el Maere. Bien, está claro que la expresión de reconocimiento de legitimidad, de posesión del trono y de todo lo que le quede por reinar, no para Amón, sino por este dios solar fundamental que es Atún, que es el primigenio. Pero al mismo tiempo, fíjense ustedes, hay un equipo, hay una marcha, lo podríamos decir, el lado ortodoxo, vamos a llamarlo así, que sigue trabajando en Karnak, sigue trabajando en los monumentos. Se está dando una coetaneidad en la vida política egipcia, en virtud de la cual todo lo que viene de parte de Amón de Karnak sigue trabajando con el faraón como la figura mítica establecida, y se hacen trabajos como este, que es el tercer pilono de Karnak, unas grandes reformas en el templo de Karnak y el templo de Luxor, que luego se ampliará en el jubileo, y cuantas más construcciones puedan ustedes imaginar. Y dentro del tercer pilono de Karnak hay un tema muy interesante que lo tenemos en el masivo sur de este pilono, el tercer pilono, que tiene mira a la parte oriental, que es un texto interesantísimo que nos habla del amor imperial. Es el amor imperial que le da el trono a su hijo y que además le da el trono y le da la legitimidad para gobernar las 4 partes del mundo. Es como una especie de, ¿cómo diría yo?, de una especie de elaboración de una tesis imperial, en el más puro sentido del término, que trata de imponer la pax egipciaca. La paz egipcia como se impuso la pax romana en tiempo del imperio. Y en este texto, que es muy digno de estudio, se plasma este asunto, este concepto. ¿Qué quiere decir? Que los sacerdotes de Amón, entendiendo qué es lo que está sucediendo, porque aquí hablan también del Sol y de la Corac y de Ra, y tal, están asumiendo, tratando de asimilar esta corriente nueva de la Casa Real para darle la universalidad que necesita la expansión propia de Egipto, y dentro de la expansión de Egipto y de la Casa Real, ellos mismos. Entonces, y también quiero que imaginemos de algún modo una situación que sería lo más parecido a una guerra civil, un enfrentamiento de facciones políticas para conseguir sus objetivos absolutamente irreconciliables. Esto fue lo que sucedió en Tebas, en Egipto, durante el tiempo de la Revolución Almagés. Bien, en medio de todo este asunto, ¿qué tenemos? Tenemos el célebre problema de la urgencia. Entre Amenhotep III y Amenhotep IV. Es un dilema histórico. Es un dilema histórico que viene pronunciado desde los años 20, sino un poquito antes, y que ha enfrentado sistemáticamente a la academia, y que los egiptólogos nos hemos dividido de manera casi irreconciliable entre los que creíamos en la urgencia y los que no la aceptaban. Luego ha habido unos que han dicho, bueno, un poquito embarazada, la corta, mire usted, o está embarazada o no está embarazada. A mí, ya digo de antemano, que yo estaría más cerca de la no presencia que de la presencia corta, ¿vale? Pero estoy de la larga. Bien, el caso es que este problema ha dividido, como digo, a la academia, y es muy importante porque de esta manera, a mí personalmente me parece que todos los acontecimientos más o menos encajan. De la otra manera, hay veces que es muy complicado el tema. Pero la metodología académica y científica no permite llegar a conclusiones simplemente porque sea más cómodo el sistema. Hay que constatarlo, hay que verificarlo de manera empírica. De manera que, bueno, eso... No voy a hacer un análisis de la urgencia, por supuesto, no es el tema de hoy, pero hablaremos de ello. De hecho, ya lo conocen ustedes más o menos, esto es un bloque que hay en el Museo de Berlín, donde es una iconografía original de los primeros años de Amenhotep IV. La teoría de la urgencia, básicamente, la acabó de acuñar Filigalde, antes hubo muchos otros que lo trabajaron, y decía que Amenhotep IV había subido al trono como regente de su padre desde el año 28-29 del reinado de Estot. Yo hoy voy a comunicar algo aquí que no he dicho hasta ahora en ningún sitio, y es que yo creo que la gran división de los académicos
viene porque en su mente, y yo entiendo el planteamiento, es muy difícil entender que puedan coexistir dos cortes paralelas con dos administraciones paralelas durante un largo tiempo de entre 10 y 12 años. Es que no tiene sentido, como reyes. Pero, si entendemos lo que yo voy a tratar de explicarles ahora, que uno está como rey durante un tiempo, con su padre como rey durante un tiempo, y que después de un acontecimiento, que es el jubileo del año 30, el primero del rey Amenhotep III, este se convierte en un dios para hacer frente a las presiones del clero de Amón, lo que es una coexistencia cronológica que no de realeza entre ambos personajes. Y si entendemos que uno sigue siendo rey, Amenhotep IV Akhenatón, y el otro, después del jubileo, es una divinidad, a lo mejor podemos comprender mejor la posibilidad. Esto no es una idea mía, esto es algo que obedece a estudios trabajados y detallados en textos y en otra serie de documentos que permiten analizar este asunto. Bien, en todo caso trabajaremos con esta hipótesis, que es la que quiero que vean, y no hace falta que se la aprendan de memoria porque vamos a ir viendo a lo largo de los acontecimientos. Con la hipótesis de la corregencia larga, el año 28 subiría al trono el año 28 de Amenhotep III subiría al trono Amenhotep IV con su año 1. Y durante una serie de años, que veremos ahora, coexisten como reyes. Vamos a ver. Sería el primer Jepset del año 30 aproximadamente, de Amenhotep III, que coincidiría con el año 2, un Jepset que se celebra en el Remet Taiten, en Karnak, cerca de Karnak, un templo que se hace específico para el Atón, coincidiendo. 30 en un sitio, en la orilla oriental, el primer Jepset y el 2 de Akhenatón. En el año 5 se fundaría la ciudad de Akhenatón, Amenhotep IV cambia el nombre y se va de Tebas, y en el año 34 se celebra el segundo Jepset de Amenhotep III, el tercer Jepset en el año 37, la muerte de Amenhotep III en el año 38-39 y la gran creación de embajadores de Amarna en el año que coincide con el año 39, que sería el año 12 concretamente, que está reflejado en las tumbas de Amarna, de Fuya y de Medirrasa. Bueno, este es el planteamiento esquemático cronológico. Vamos a verlo. Bien, a favor de la corregencia, venga, esto es. Por hablar de los clásicos, porque hoy conocemos a muchos actuales, yo no quiero nombrarlos aquí, que son a favor o en contra, pero el que esté un poco leído sabe quién está en contra y quién no. Los clásicos, Petrie, Tondebuti, Fermat, Engelbach, Legares Davis, Sieg, Steiner, Andre y Jaes son partidarios, Jaes y Lippe, afortunadamente, de la corregencia larga. En contra, Held, Gardner, Hayes, Campbell, Redford y Murnay, entre otros. De hecho, lo que aquí yo he visto de la conferencia del otro día es coger el libro de Murnay y coger el libro de Redford y de Redford. Es decir, que son los argumentos que se dieron aquí, porque son las tesis más recientes, más al día y más exhaustivas de la discusión sobre la corregencia. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que hay personajes prestigiosos en un lado y en otro, como pueden ver ustedes. No es un tema que haga a unos mejores y a otros peores o al revés. No. Bien, el hecho es que lo que es esto de la tumba de Ramosen en Burna, es el célebre primer relieve, lo dicen a Magno, no es que se llama, es la nueva estética que se plantea en los 5 años tebanos de Amenhotep IV, que son la clave. Estos 5 años tebanos en los que Amenhotep IV está en Tebas son la clave, creo yo, para entender más, para comprender de una manera mucho más clara los orígenes y las raíces de lo que supone la explosión de esa crisis larvada. Estos 5 años sucede que es un drama porque el propio Redford lo dice en una obra suya sobre Akhenatón, que es un terrible hiato en el vacío de la historia de Egipto. Es decir, es que cuando Amenhotep IV se va de Tebas, si no en ese momento, después manda gente para destruir, cuando se persiguen las imágenes de los dioses, se persiguen las tumbas, etc. Y destroza un montón de cosas que eran documentos esenciales para poder saber qué había pasado. Pero es que lo que no destruye Akhenatón, vienen los Rames y el cuerpo, Seti I y lo acaban de destruir. Y no dejan absolutamente nada, o casi nada de Tebas. Por tanto, estos 5 años son nucleares, son importantísimos. De hecho, sabemos que
bueno, hay algún objeto que nos permite saber que Alfonso IV quiso hacer el Agitatem, lo quiso hacer en Tebas, pero no solo en Tebas, en Memphis y luego en Amarna. Memphis, esta estatua que está en el Museo del Cairo, de Medinei, este señor es sacerdote en el Agitatem de Mennefer, porque Agitatem, que eran los horizontes del disco, los hubo por todo Egipto. La idea es imponer la nueva religión con horizontes del disco por todos los lugares, que falla estrepitosamente porque el poder de Amun y de los cleros era muy fuerte y al final se tiene que refugiar en Amarna. Y entonces decimos, Agitatem, no diga así. ¿Cuál? Porque todavía hay que excavar más y buscar más. Memphis, por ejemplo, es que Cairo con las racinas está comiendo los yacimientos. Es decir, que en lo malo es que la población está invadiendo permanentemente por la demografía los yacimientos arqueológicos, de manera que no se extienden las oportunidades. En fin, cierto por los documentos que no había un Agitatem que había varios. Y Tebas lo intentaron, pero allí fracasaron. Bien, vamos al primer hecho. Vamos a ese punto en el cual empieza a funcionar toda esta revolución que tenemos. Coincidiendo con el Jepset del Atón. El Jepset del Atón es una celebración de Jepset que se celebra, ya digo, de manera anómala en Karnak, en Yemet Paiten, el lugar donde se encuentra el Atón, un templo que construyó Amenhotep IV pegado al templo de Karnak y que luego fue desmontado, claro, que ha sido objeto de excavaciones en el año 81, pero no publicado. Es algo que todavía queda pendiente de hacerse, pero que sabemos que se celebraron al mismo tiempo. En este Jepset, ¿qué sucede? Suceden cosas realmente extraordinarias. Una de ellas, por ejemplo, tenemos esta estatua del templo de Luxor, que está ahora mismo exhibida en el Museo de Arte Egipcio de Luxor, que es una estatua de Amenhotep III como el dios Atum, y que es una estatua dedicada al culto divino del faraón como el dios Atum. No es que ese día el faraón se vistió de Atum y lo retrataron, es que era una estatua de culto del faraón como el dios Atum en el seno del Imperio Rasut, que era una parte del templo de Atum de Karnak. Bien, de hecho la inscripción que tiene en el dorso, pues nos habla, ¿esto qué pasa? Siguiente la tenemos. No sé si la pueden ver ustedes o no, se ve la letra muy pequeña, pero bueno, es que es muy larga. Habla, en general, yo se lo resumo, no tiene... habla de... dice, pues sí que lo he hecho por bueno, lo que viene a decir es que de una parte dice que es el hijo de Amón y que es el hijo electo de él, pero que también es el sol de todas las orillas y que es el que da luz y de manera que se entrecruza en esta declaración textual que pueden ustedes examinar en las publicaciones de las estatuas de Nasif Mohammed de Saguir, se entrecruzan precisamente estos dos conceptos del predominio amoniano y de los nuevos corrientes solares que representan al rey como el dios Atum y al mismo tiempo siguen insistiendo en que es hijo de Amón, algo incompatible. Cuando viene la primera persecución de monumentos, en el dorso de la estatua, en esta estela que tenemos aquí, se percibe perfectamente como el nombre de Amón ha sido suprimido por los seguidores de la estatua. Luego era un documento importante que fue adulterado en la redacción inicial por manipulación de la gente que quería poner esto bajo el control de dios Amón. Pero de la estatua es muy importante. Bien, el primer jubileo se celebra en Malcata, es decir, en la orilla occidental, en un lugar alejado de la residencia real, más al sur, en un sitio que hoy se llama Comer Samak, la colina del pescado, donde la Universidad de Waseda estuvo excavando en los años 90, sí, aproximadamente, una estructura muy interesante que es esta que tenemos aquí en ladrillo, en adobe. ¿El puntero se ve? ¿No se ve? Vale, este tiene el mismo puntero. Y yo creyendo que se estoy enseñando ahora sí. Pues esto me lo puedes haber dicho antes. El caso es que esta interesantísima estructura de ladrillo que hay aquí es la misma estructura que se llama el pabellón de las apariciones, la Chenchá, acuérdense de este nombre, que sigue, que aparece en las frutas tebanas del periodo. Janjá, Menjasurero, Jeruef, Ramose, etc. Incluso que estaba prevista ser diseñada en la tumba del visir Amenhotep II, que hemos encontrado algunos restos, no los enseñado el vídeo, pero que quedó interrumpido. Es la escena que muestra al rey en su esplendor en las ceremonias del jubileo, una vez consumado el jubileo,
en el cual había unas ceremonias en las que se mostraba a sus cortesanos y sus gentes como ser renovado para poder ejercer la realeza otra vez durante un tiempo de 30 años o más, si fuera posible. Bien. Con motivo de este jubileo, el rey desposa a, seguramente no, porque están en las estatuas, tenemos a Salomón, que tiene título de gran esposa real, y Genuta Neu, que también tiene título de gran esposa real. Las incógnitas de aquí serían estos dos personajes, el príncipe Saatun, el hijo de Atún, y Tutankamón. Cabe dentro de lo posible que estos personajes fuesen hijos de Amenhotep III y de sus hijas, de sus grandes esposas reales. Es la hipótesis que se ha manejado, que se ha establecido. Sabemos que se han hecho análisis de ADN, se han hecho estudios biológicos muy profundos y se concluyó que el padre de Tutankamón era Ajenatón. Yo digo desde aquí, de antemano, le digo que si alguien me va a plantear esta pregunta, le diré que no estoy de acuerdo. Ya le diré por qué. El hecho es que Tutankamón, porque la celebración del jubileo implica que para los ortodoxos Amenhotep III seguía siendo ese faraón renovado, pero para los de la Casa Real se había convertido en el dios Atón viviente. Y como era el dios Atón viviente, ya se podía poner frente al dios Amón. Y Tutankamón quiere decir la imagen viviente de la vida. ¿Vale? Entonces, como ya no me puedo extender en esto, pero quizás lo discutamos, ya lo he dicho nada más, como la momia de la joven mujer en la tumba de José II, moderadamente familiar, dice que la madre indiscutible de Tutankamón, y hay muchos autores que dicen que esa momia podría ser la momia de Satanás, aunque se han oído muchas cosas raras en televisión en los últimos años. Es una hipótesis en la que hay que trabajar. Y quizás nuestro descubrimiento indirectamente pueda echar luz o ayudar a este asunto. Bien. Bien. Sabemos que, bueno, el Medpaíz, en esto que tenemos aquí, es la expresión de la reconstrucción por palatas, que son unos bloques muy manejables, de 30 centímetros de largo, que es como que se empezó a construir el Medpaíz. Aquí vemos a Amenhotep IV todavía, con el nuevo estilo iconográfico que será el típico de Amarna posteriormente, con sus cartuchos todavía con los nombres didácticos del dios. Es muy importante ver, por ejemplo, lo que se llama el nombre didáctico de Dios Atón, en este caso el Rajo-Rakti, que ya lo empiezan a poner entre cartuchos. ¿Por qué lo empiezan a poner entre cartuchos? Porque se trata de un personaje que al mismo tiempo tiene una naturaleza real de faraón. Esa es una de las ideas que hasta ahora no se ha visto. Entonces, la propia traducción de los textos aquí mismo nos da una idea muy clara de la primera versión, que es del año 1 a 9 de Ajenatón, que iba Rajo-Rakti, que se regocija en el horizonte en su nombre de Shu, que está en el disco. El nombre didáctico del 1 a 9. Y esto procede del Medpaíz. Bien, en el año 30, nada más acabado el jubileo, fallece Amenhotep hijo de Jacob. Su nombre estaba mayor, era un hombre de 80 años, y lo sabemos porque su estatua de los 80 años está en el Cairo, nos cuenta este tema, y sabemos que en el año 31, que lo veremos luego, se inaugura su templo funerario, lo tenemos aquí. Por tanto, desaparece el pilar del equilibrio que mantenía esta situación extraña en Egipto. Y de hecho sabemos que a partir de este momento cuando se produce el desencadenamiento del proceso revolucionario, que es la fundación de Ajenatón en Amarna. Es decir, estamos en un periodo que va desde el año 2, vamos a poner 3 y 4, todavía de coexistencia en Tebas, en esta lucha sorda, después de la desaparición de Amenhotep hijo de Jacob. Por cierto, en este momento empiezan a desaparecer también otra serie de personajes que han actuado en el jubileo ortodoxo, en el Come Samar. Y hay un momento, en el año 5, en el que, ya lo saben ustedes, Ajenatón, desde el Amenhotep IV, decide cambiarse el nombre y marcharse a Amarna, simplemente, es decir, a montar una nueva ciudad desde Tebas hasta Amarna, como ven ustedes. Esto es tan sabido, pero voy a pasar a seguir de puntillas, porque en el año 5 se despide de Tebas. Lo que es muy interesante es es constatar el texto de las llamadas estelas de proclamación, las XMK, que coincide el año 5, cuarto mes de Pérez, día 13, son 3 estelas, en las que hay una serie de frases que son muy interesantes. La primera nos habla de que ha ido a Amarna, de que no ha encontrado este lugar provisto con capillas o que perteneciesen a de antes, Ajenatón, el horizonte del disco para Atón, mi padre. Mira, ha sido el faraón, vida, salud y fuerza, quien ha encontrado este lugar. Él lo ha encontrado.
dado que no pertenece a ningún dios, no pertenece a ninguna diosa, no pertenece a ningún soberano, a ninguna soberana, que a ningún noble, nadie estaba en un sitio que no estaba contaminado. Primero, un lugar puro. Y luego hay otro fragmento que es muy interesante que nos dice, en las mismas estelas, dice, es Heratón, mi padre, quien me aconsejó sobre ello, diciéndome, mira, llena a Getatón con provisiones, pertenecerá a mi majestad, será Getatón para siempre y eternamente. Vamos a ver. Aquí es muy posible entender que es como esa especie de imágenes evangélicas, o no sé cómo llamarlas, en las que el ángel se aparece al profeta en cuestión y le dice con unas palabras, vete allí o toca con ese callado que tendrás algo. No, aquí está diciendo lo que ha pasado, porque entre otras cosas dice que vivía de la verdad. Y si leemos literalmente está claro que es su padre el que le dice, mira, llena Getatón con provisiones, pertenecerá a mi majestad, será Getatón para siempre y eternamente. Nadie imagina el disco manifestándose al rey diciéndole, llena esto de comida porque voy a ir para allá. Y hasta ahora estas cosas han pasado un poco de soslayo. Yo creo que son tan evidentes que a veces nos complicamos la vida en las explicaciones. Y luego hay otra cosa también otra parte del texto muy interesante. En las primeras estelas, que dice, una vez que ha hecho todo, es muy largo, el texto de la estela es muy largo, dice, ahora, tan cierto como que mi padre, Rajorakti, quien se regocija en el horizonte en su nombre de uso raro que está en el disco Atón, vive si sus tumbas no se profesan allí como tal, o sea, ordena que la gente se entierre. Dice, esto será peor que lo que yo escuché en el año 4 de mi reinado. El año 4 es el año anterior a ese. En el año 3, en el 2 y en el 1, esos 5 años tebanos que están en la oscuridad. ¿Qué presiones tuvo que sufrir este hombre de clero directamente de Amón o de gente vinculada con Amón o maniobras que le hacen salir a espada, literalmente, de Tebas y poner en la estela que no soportará nunca más? O sea, hay algo que si no se hace será peor que lo que tuvo que escuchar él, que lo que tuvo que escuchar Nema Erra, peor que lo que escuchó Menjeteburra y peor que lo que escucharon ningún rey de los que alguna vez los usaron o cedieron por una blanca. Y claro, advierte que si lo escuche, si escucha este tipo de cosas, va a sancionar terriblemente. Claro, es un ataque de rabia, o de, digamos, de justicia, de sensación, de desagravio, en un sitio que ya le corresponde a él, porque no es de nadie, y es como que dice, no quiero volver a escuchar nada de lo que he visto. Esto es un reconocimiento frontal del fracaso de su política en el resto de Egipto. De manera que se funda Amarna con esta declaración de intenciones, pero también un refugio, según veo yo, contra Egipto. No es otra cosa. Bien, el hecho, sin embargo, es que Amarna es una maravilla desde el punto de vista urbanístico, no hay discusión, es un yacimiento extraordinario. No voy a hacer hincapié en describir cómo era el barrio norte, porque esto se lo saben ustedes de memorieta, como que la historia era que simplemente todos los días la vida consistía en ver pasar por la calzada real, al carro con la familia, etcétera y tal, y luego por la noche otra vez, y todos los días. Eso es lo que nos cuentan las juntas. Estoy simplificando mucho, pero era así más o menos. Y además, los signos de la PAN nos lo dicen así. Desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, es una auténtica maravilla. Esto lo han visto ustedes por ahí maquetas, han hecho ya 3Ds, porque ahora mismo Barrio JPM sigue excavando en Amarna, y esto, acaba de publicar un libro el año pasado por de 25 años de excavaciones en Amarna, que se lo recomiendo porque es muy interesante, aporta muchísimos datos. Y tenemos un conocimiento muy grande, muy extenso de la vida en Amarna, de cómo eran las casas, cómo eran los templos, cómo eran los detalles. Ya se está haciendo otra arqueología allí, que es la arqueología menuda, que llamo yo, para excavar necrópolis, para saber cuál era el régimen alimenticio de la gente, qué tipo de patologías padecían, este tipo de cosas que a veces nos dan más resultados, mucho más interesantes que ver los frescos, por hermosos que sean, ¿verdad? Y mira que son bonitos, cómo era una casa típica de Amarna, etc. Bien. El hecho, desde el punto de vista histórico, es que tenemos en las cartas de Amarna una carta de Turrata, Mehmed III, que podemos datar después del año 32, es decir, un poquito después del primer jubileo, en la cual tienen una conversación. Esto lo único interés que tiene es, digamos, un hito cronológico, y entonces el rey Turrata le dice, ya que tú tenías amistad con mi padre, es que yo te informo que para que no pueda conocer las cosas que le digo. Mi padre te amaba y por tu parte te amabas a mi padre. ¿Quién otro que no fueras tú podría relacionarse así con mi padre? El país de Hati como regalo. Y entonces le dice que le manda unos pendientes de oro, un anillo maso de oro, unos pendientes de oro y un recipiente de perfume lleno de aceite dulce
para aquí un Gelka, que es la primera esposa, que era la hermana de Tursrata, que fue la gran esposa real que él desposó, como sabíamos, en el año 10. Se está interesando el hermano de la gran esposa real por su estado, porque no tiene noticias. Y como quiera que probablemente hayan llegado noticias inquietantes de que el heredero había muerto a lo largo de ese tiempo, pues se interesa indirectamente por el estado de su hermano. Pero es un dato del año 32, que es lo que nos interesa. Bien, primer Jefser, segundo Jefser de Latón, fundación de Amarna, segundo Jefser. Esto debió corresponderse con el año 6-7 aproximadamente de Ajenatón. Para Ajenatón es un tiempo también de instalación, es un momento en el que quizás nació Ángel Paatón, un año después de la creación de las dos estelas fronteras, alza otra de la que se hicieron 11 ejemplares repartidos. Aquí se ve cómo las princesas todavía son niñitas pequeñas en este momento, cronológicamente hablando, y realmente es la instalación en Amarna, mientras yo entiendo que Amejotep III sigue estando como ente divino en Malcata, que puede ir y venir de Malcata a Amarna o donde quiera, pero la realeza la está ejerciendo como tal Ajenatón. De hecho, hay un documento muy interesante que ha sido fruto de las excavaciones que ha llevado Ulrich Surrusian en Kommer-Ritam, publicada recientemente en Asai 85, en el que aparecen una serie de restos. Este bloque es importantísimo, porque es un bloque, desde luego, de naturaleza jubilar, perfectamente identificable, que tenemos ahí sentado, es Amejotep III con la corona roja, la barba, el atavío jubilar, y aquí hay un funcionario, y la inscripción lo que nos dice es el momento de purificar las piedras del rey. Era una de las partes de los ritos finales después de la celebración de estas ceremonias jubilares, cuando había acabado el rey, le limpiaban los pies un funcionario. Por tanto, es un bloque jubilar, así lo califica Surrusian con un criterio, bloque decorado con una escena de festividad de la mujer de Feo. No dice el año porque no tiene fecha, pero yo digo, a vista de que tenemos el cartucho de Nel Mayorá, y sé muy bien porque es Nel Tawi, es decir, no cabe esperar el Sarra, porque no está por ningún lado, y el tipo de relieve que tenemos aquí está claro que no es de la mujer, está en su templo jubilar, en su templo de funerario. Por tanto, tenemos un documento. El jubileo del año 34, lo curioso es que se conoce exclusivamente por una serie de improntas de jarra procedentes de Malcata, de Berjay, 130, 150, nada más que ponen el año y no se hacen construcciones de ningún tipo. ¿Y por qué no se hacen construcciones de ningún tipo especiales, salvo cosas como esta dentro del templo? Porque es un momento de crisis. Porque estamos en el pleno momento álgido del enfrentamiento entre dos partidos irreconciliables. Es el momento en el que se han movido masas de trabajadores desde Karnak y Tebas a Amarna para trabajar, se han suspendido las obras, y yo tengo la evidencia en mi tumba, que ha pasado allí, y hay un momento en el que hay una paralización, de manera que coexisten dos mundos. Uno, en la inercia original de la tradicional de Amón, sin medios, casi clandestinamente, y otro floreciente, en auge creciente, recabando toda la fuerza de trabajo y todos los recursos de los templos para el Atón, que se están moviendo en Amarna y trata de moverse en otros sitios de Egipto, pero que no lo consigue. Es un país paralizado. Bien. Entonces, el año 34 es un jubileo, lo sabemos, digo, por los datos de Malcata, pero no tenemos más monumentos. Y el bloque este, yo lo supongo, pero tampoco puedo decir con certeza que lo sea. Pero sí que parece que desposase, porque hay estatuas de ambas, como grandes esposas reales, a Isis y Nefertiti. No puede haberlas desposado en el año 30, porque todavía eran niñas en la estimación de sus edades. Y en este momento sí que pueden haber sido núbiles para poder desposarlas. Entonces, él ha desposado 4 hijas. Estamos en el año 34 por rey. Un poquito después, en el año 9 de Ajenatón, que coincidiría con el 36, ya le llamaremos Nel-Maerra, porque él no se llama más Amenhotep a sí mismo. Aparece esta estela que viene de la casa de Panegés en Amarna y que se encuentra en el Museo Británico y que muestra a Amenhotep III. Esta la han visto ustedes en libros mil veces. Es una de las pruebas que dicen que es prueba y que dicen, no, esto que está divinizado y se ha muerto, no sé qué. No entra en esta discusión, no es el tema. Yo tengo mi idea, pero no es el tema. Pero yo lo aprovecho como un dato con otros que dicen que efectivamente se evidencia de que estaba en vida en una situación ya, se ve hombre mayor, hombre enfermo probablemente en el año 36. ¿Y por qué sabemos que está enfermo? Pues porque hay una carta de Amarna que nos habla perfectamente bien, que es esta, la EA23,
dirigida por Turrata de Mitania, anunciando la llegada de la imagen de la diosa Ishtar a Egipto. Entonces, claro, es decir, era una estatua milagrosa. Y parece que el texto de la carta que quiero leer a ustedes le está diciendo que, bueno, que si ha hecho milagros, que tal, que por favor, cuando haya hecho el efecto, que se la devuelva. Porque es muy tal. Lo más interesante es que en la parte inferior de la tableta, que lo veían antes ustedes en la foto, en hierático pone: el año 36, en el cuarto mes de invierno, día primero, estando el rey en la ciudad meridional de Terjai, Palacio Nacional. Bien. Primero, prueba documental con fecha cierta. Segundo, si está en Malcata, ¿por qué aparece en la norma? No será, y esta es una hipótesis de Gibbs muy buena, que se hacía copia de la correspondencia para Malcata y para Amarna, porque es que había dos personajes de importancia que tenían sus propias aventuras. Esta es la copia de Amarna de una carta que fue enviada a Malcata, pero es una copia que nos da un dato muy concreto y que no está mintiendo, no hay que volverse loco. Es que nos está diciendo que Nema Erra estaba en Malcata. Vale. Venga. Bien, tenemos primer Jepser, Platón, fundación, segundo Jepser, tercer Jepser, año 37, fecha nuclear. Fecha nuclear. El único documento que tenemos, conocido aparte de una serie de datos de Jarras de Malcata, es la tumba de Jewett. Tumba de Jewett, en la que el documento en concreto es este que tenemos aquí. Esta inscripción es esta en grande. Mira que tarda esto. Que es este, y este texto es donde se fija el año 37. Bien, en extenso. Una de las cosas que llama la atención de este asunto, y de esto publiqué yo una serie de artículos que yo creo que deberían haberse leído antes de dar opiniones sobre el tema, porque son trascendentes, tan trascendentes que Mornay, que en paz descanse, fue personalmente a la tumba de Jewett para hacer un estudio epigráfico con la Epigraphy Survey, que me envió, lo hizo en honor mío, para discutir mi tesis. Eso está pendiente de publicarse en un libro que algún día saldrá. Yo decía, y dije en una ponencia en Cambridge, que estas dos columnas que hay aquí, donde están las fechas del año 37, son aproximadamente la mitad de espacio de las normales. Y por una serie de razones que yo aducía allí, que no eran baladíes, ¿se ha ido la luz? ¿Se ha ido el... Un poco. ¿Se ha ido? Yo decía que esto era un post-inscripto. Es decir, que toda la decoración original de Jewett, donde se ve al rey en los veces que se les exhibió con largueza en la conferencia del día 12 de abril, se corresponden, yo digo, con el año 30, el primer jubileo, y que este post-inscriptum no se corresponde con el jubileo. O sea, esto no es representación del año 37. Es un lugar utilizado por Jewett para inscribir la celebración del año 37, porque en ese momento ya estaban en crisis y enfrentados. Es una especie de inscripción clandestina, si queremos decirlo, provisional, o no profesional, un poco chapucera, un poco como se podía hacer dentro del espacio de diseño que estaba, porque la tumba estaba sin acabar. Ya digo que hay artículos interesantes que publico yo, que si quieren les puedo facilitar a la biblioteca que lo vean. Y esto es lo que aclara el porqué de este año 37, que no representa realmente, la declaración no está vinculada con el año 37, sino con un postscriptum, insisto. Tenemos la declaración original del 30 y luego tengo ahí un huequito que por una circunstancia política que no puedo hacer, no puedo completar la tumba, pero voy a poner aquí y voy a utilizar mitad de espacio. Bien. Estas son las tres fechas del año 37, en el que, por cierto, solamente habla año 37, tercer Jepser. No da mes, no da día, no da estación. Es una cosa urgente corriendo. Bien. Lo más importante, otro dato importante que tenemos que ver, es que en los nombres didácticos de Platón, que tenemos aquí la primera versión, como he dicho antes, decíamos que es el rasgo Acti, que se refleja en el horizonte, en su nombre de Eshu o de luz, que está en el disco. Este es el nombre didáctico de Platón, que es del año 1 al 9, y coincide con los 28 al 37, y en él se incluyen los Jepser primero y segundo, 30 y 34. El segundo dice que viva el disco, que viva Ra, el que rige los dos horizontes, el que se regocija en el horizonte, en su nombre del Padre que viene en el Atón. El Padre que viene en el Atón quiere decir algo como que probablemente sea un libro ya, a lo mejor de tercero al disco,
y era una de las expresiones clásicas de los textos cuando el faraón moría unirse al sol. Bien, por tanto, este cambio tiene que ver, aunque se produce en un momento determinado, y los autores dicen año 9 al 17, año 37, pues bien, la enfermedad o lo que fuera hace que se modifique, porque se modifique el texto en función probablemente de esta situación. Bien, esto hay que estudiarlo todavía. Esto que están viendo es con el Geitán desde arriba, y lo que sí que se ha hecho es un gran trabajo durante todo el reinado de todos los jubileos hasta esta fecha. Se está completando probablemente el gran templo funerario, que es una cosa espléndida. Esta fotografía y esta reconstrucción también es de Solusia, de los trabajos que están haciendo allí, con los colosos, y te habrán visto ustedes en Facebook y en mil sitios la reconstrucción de otro coloso nuevo, de una pareja en el segundo pilón del templo. Es un trabajo realmente admirable. Este templo funerario es el más grande de todo el Imperio Nuevo, que tuvo el mayor número de estatuas que podamos imaginar. Bien, entonces estamos ya al borde del desenlace de la historia. Primero Jefse de Latón, fundación de Getaton, segundo Jefse, tercer Jefse y muerte de Mujer. Sabemos exacto que en el año 38-39, que coincidiría según esta tesis con el 11-12, es la fecha más alta que tenemos. Concretamente, bueno, él muere y se es enterrado en la West Valley 22, en el Valle de los Monos, y bueno, pues fallece, es el dato que tenemos de él y lo enterran ahí. Hay un documento en medio de todo esto, lo digo ahora simplemente para despejar dudas, si alguien me pregunta, que es la EA27, que tiene esta inscripción en el dorso hablando de un año 2 o un año 12, de cuando se refiere. Digo, aquí les servimos 3 flasazos. Yo neutralizo este documento, que ha sido prueba de corregencia larga porque sigue siendo muy discutido y no sabemos si es 12 o 2. Pero además podría ser copia de un documento y probablemente también podría no ser dirigido ni siquiera a Ajenatón. Si es el año 2, podría haber sido Semenezcara o Tutankamón, que también reciben cartas en la mano. Por tanto, yo lo enseño para que aquel que piense que va a hablar conmigo de esto, no va a hablar conmigo de esto porque yo no lo valoro. De momento lo dejo fuera del tema. Aunque ha sido un documento que ha sido planteado como una justificación de la corregencia larga. Ha habido una literatura de esto para los hechos. El hecho es que en la tumba, esta la de Julia, efectivamente, en la Marna, se corresponde desde luego con el año 12, porque está datada esta fecha de Intel. Tenemos una escena de comida, que salió el otro día también, en la que se ve a Ajenatón, a Nefertiti, a algunas de las princesas, a Mayocitas y a la reina Titi. La fecha más alta para nosotros del celo que tenemos es el año 38, día 5 de los que están sobre el año, de los que están menos, a partir de unas inscripciones que hay. Aunque todos admiten que pudo estar vivo unos días después de esto, y probablemente llegó a 39. Esa es la discusión. Bien, según la tesis de la corregencia larga, pues que se sigue, evidentemente, vamos dando la muerte y la recepción de pagadores, que todos la conocen perfectamente bien. Está en la tumba de Medir, entre otros, en la tumba de Medir II, y es, de alguna manera, para mí, para los que tenemos la corregencia larga, el momento en el que, asumida en soledad ya de los destinos del gobierno de Egipto, el nuevo rey llama a todos sus... el rey llama a todos sus para participar a la muerte de Latón viviente, hacer una nueva recepción, una nueva puesta en marcha del proceso político. Bien, y ahora, yo agradeciendo mucho la paciencia que han tenido, les voy a pedir, no sé si es posible, 3/4 de hora más. No creo. Pero voy a... ¿Media hora? No, voy a mirar, Sí. porque no depende de nosotros. Pues mira a ver si puede ser, porque si no se quedan sin saber de los movimientos. Luego, porque no tengo ningún interés en salir, ya no tengo interés. En principio no habrá problema. No creo. Una pregunta, por favor. Tanto, ¿qué ocurre con Amenhotep III mientras está Ajenatón en la marca? ¿Qué hace? Pues él está, el va y viene, es Dios que recibe como Dios. No tenemos datos históricos. Pero, ¿tiene algún poder? Hombre, sí, el de la divinidad. Está, yo creo, recluido en los poderes de Tigi y la familia real, que lo cultivan como el
Dios viviente. Y el Pedro de Amón no se Pero sale a exponer contra claro, él. claro que sí, claro. El Pedro de Amón está prohibido, está clandestinizado. Por los datos forenses de la momia parece Un momento, que tenía... perdóname un segundo que aclare el tema este, porque si no es que vamos a utilizar los informes. Es que sigue, continúa. Bueno, sí, yo seguir, es la única... La única... Media hora. Media hora, correcto. Apagamos la luz, por favor. En media hora está hecho, sin duda. Bueno, el lugar de nuestra tumba es este que conocen todos ustedes, la tumba número 28. El proyecto comenzó en el año 2009. La tumba se encontraba en esta situación cuando fuimos a excavar, completamente llena de restos, absolutamente. Y lo primero que nos planteamos es, antes de empezar a excavar, quién había sido el visir Amenhotep. El visir Amenhotep fue un personaje del que se sabía bien poco cuando empezamos a excavar. Existe esta estatua, está en el Museo del Cairo, se ve que le han cortado los brazos y la cabeza. Y es un personaje que no se sabía añadido prácticamente nada de él. Después de las conclusiones y de los datos que hemos podido ir acabando, sabemos que fue visir de Amenhotep III desde antes del año 30 hasta el año 35. Esto está perfectamente documentado. 30 hasta el 35 de Amenhotep III. Entonces la pregunta que se planteaba inmediatamente, si aceptamos la correscencia larga, es si hubo dos visires. Amenhotep, Huy, al menos en el sur, y Ramose, porque tenemos la constancia de la tumba de Ramose, que era 55 de encima. La tesis nuestra, según las excavaciones, es que Amenhotep Huy fue visir de Amenhotep III durante el tiempo vital, y tenemos inscripciones hieráticas encontradas en Malcata, que nos lo acreditan participando en los jubileos, concretamente esta medida perfecta de ofrendas de comida para este Jefset, que es el primero, y también aceite de moringa. También sabemos que hay una carta, la EA71 de Amarna, en la que se dirige a un visir llamado Huya, en el cual Ricada, que era un príncipe tributario de los egipcios, está mandando al visir una carta diciéndole por favor le mande ayuda porque los seguidores de Asim, el príncipe de Amurru, está atacando las posiciones egipcias y que le manden refuerzos. Por tanto, estaba documentado, pero muy brevemente en lugares puntuales. En tanto que Ramose fue visir de Amenhotep IV. Y que ambos coexistieron en el tema lo tenemos probado por una serie de datos. Pues, por ejemplo, el templo de Solé, donde está divinizado Amenhotep III con motivo del primer Jefset, tenemos a los dos visires representados delante de él en el templo. El primero, evidentemente, es el Chati Amenhotep. Esto lo he completado yo, pero está escrito, es para dar más visibilidad en la conferencia. En tanto que el segundo, está claro que fue Ramose. Aquí los tenemos a los dos, en presencia del rey haciendo la inauguración. Esta imaginería expresa que había dos visires. No es que uno murió y el otro estaba. Quiere decir lo que se ve. Los egipcios no andaban con sutilezas en este asunto. Bien, explicando estas dos situaciones, lo que hace es que la excavación te hace ser más atento a las cosas. Entonces tenemos aquí una representación de un panel de la decoración de Ramose de Urna y un trozo de la inscripción de la capilla nuestra, en el cual encontramos un tema muy interesante. Encontramos este texto, que lo tienen ustedes aquí, se ve, que era exactamente igual a este otro de acá. Quiere decir que la gente que trabajó en una tumba trabajó en otra. Y por si esto fuera dudoso, este texto lo tienen aquí en extenso, tenía un error gramatical importante, porque esta serpiente que tenemos aquí estaba mal interpretada, debía ser la zuela, porque la palabra a la que se refiere el texto la palabra es nud, ungüento. Quiere decir que el señor que decoró la pared en el Sovisir con un papiro hierático interpretó mal la lectura hierática y cometió el mismo error en Amenhotep y en Ramose. Exactamente el mismo. La tipología de los relieves y la época, digamos, del momento cronológico de las dos tumbas confirman esta tesis. Este es un dato muy interesante. De otra parte, en la tumba de Ramose tenemos esta representación, está inacabada, como saben, está la publicación de Davis, donde se ve un visir delante de la puerta de la tumba misma de Ramose, con dos funcionarios haciendo ofrendas funerarias. La pregunta nuestra es
si sobrevivió a Amenhotep a Ramose, porque lo que sí que sabemos, todavía no lo sabemos seguro, pero sí que sabemos que en el año 31 Amenhotep, visir Amenhotep, comparece en el templo de Amenhotep, hijo de Hapi, para hacer la inauguración con Amenhotep III, pero no comparece a Ramose. Esto puede ser o bien porque Ramose ha desaparecido, o bien porque la tesis que estamos diciendo de que había dos visires con dos competencias es buena. En el año 31 Amenhotep lleva a su visir, no al visir de su. Este es el decreto que hay en el británico de la fundación del templo de Amenhotep III. Este es uno de los documentos que nos datan a Amenhotep Hui en el año 31. Por otra parte, en la guerra del Silsila hay una serie de inscripciones. Estuvo trabajando en las canteras, en unas capillas que están hoy destruidas, pero que este dibujo se hizo por Víctor Loret en sus notas de inspección a principios del siglo XX, donde hay una serie de textos importantísimos. Uno de ellos es del año 35 de Amenhotep III, en el que nos habla de que están haciendo obras de extracción de piedra para el templo de Amón de Karnak. El año 35. Quiero decir que si la tesis de la corregencia es cierta, y creo que lo es, ahora lo veremos, este señor está contracorriente, siguiendo trabajando para Amón, cuando ya se ha puesto en marcha todo el fenómeno de la divinización de Amenhotep III como Amón de Ra y Satón viviente. Esto tiene que poner nervioso o furioso al rey, a quien sea en la Casa Real, tiene que decir, este señor que está haciendo. Él sigue trabajando como visir, pero sigue trabajando como visir por cuenta del clero de Amón para perpetuar la imagen del rey como el rey ordinario. Bien, lo tenemos muy claro. Y hay otra inscripción también, que es esta también, donde está Aurora del año 35, perfectamente, en la que nos da una serie de datos curiosísimos, el texto. Es un texto equívoco, en el sentido de que hace creer que está trabajando para el rey, para su padre, que es el dios solar, y en el fondo lo que está hablando es de Amón. Y sin embargo hay una línea aquí interesantísima. Verdaderamente este gran rey, se refiere a Enma de Re, ha concebido el plan para buscar la imagen sagrada de Arcón. Esto entronca con otro hallazgo nuestro. Esto quiere decir, en breve, que el visir estaba cumplimentando las órdenes que le daban, formalmente las cumplimentaba, pero dentro de su intención seguía sirviendo a Amón y trataba de hacer la consideración de que Amenhotep III era el hijo de la carne de Amón, y porque hay inscripciones de este tipo aquí que lo prueban en esa manera. Esta inscripción, verdaderamente este gran rey ha concebido el plan para buscar la imagen sagrada de Amón, es algo importante, muy importante, porque nos daría la pista de que incluso nuestro visir probablemente estuvo trabajando en la construcción de la tumba de Amenhotep III. Esto forma parte de una ponencia que presentamos en el Noble hace ya unos años. En el Valle Occidental existe un fenómeno de topografía sagrada, que es un halcón que está de forma natural, voy para atrás, un halcón, aquí lo pueden ver la imagen. Yo lo he resaltado en Adobe simplemente para que resulte más notorio, con esta forma natural que es un otro jeroglífico. Está al fondo del wadi, esto está roto, esto probablemente está hecho por mano del hombre. En el fondo lo que tenemos es un fenómeno de topografía sagrada que se ve perfectamente bien. Entonces, esto fue objeto de una ponencia, un descubrimiento casual paseando por el valle, y hicimos la ponencia, lo vinculamos con esta capilla de Tutmosis IV, que tenía un halcón, y este texto que hablaba del momento en el que el rey, paseando por el wadi, encontró la estatua del halcón divino, la imagen sagrada del halcón. Bien, este es el punto de inflexión en virtud del cual, según nuestra tesis, se produce el cambio del lugar de enterramiento de los reyes del imperio de la dinastía decimoctava, del Valle de los Reyes a otro valle, sin explicación. Y sin duda es porque tenían este símbolo solar que para ellos era más proclive a su idea. El visir probablemente, como visir que es, tiene que seguir las obligaciones que le competen, es construir la tumba del faraón. Sigue las instrucciones y él, en esa inscripción que les he mostrado antes, habla de que ha identificado también la figura divina del halcón, que es esa. Y como consecuencia se produce la construcción en el Valle Occidental de la tumba, que con esta orientación que les doy aquí, esto lo comprobamos con brújula y con estación total en su momento, nos da, según mira el halcón, va directamente, evidentemente, al principio del wadi, a la tumba, y concretamente acaba convirtiendo en la cámara del sarcófago, la mirada del halcón. Esta es la tumba de Amenhotep III, que sabemos que fue empezada para Tutmosis IV, pero que la acabó
Pues probablemente nuestro visir también tuvo que ver con la construcción de esta tumba. Bien, esta es la otra estatua que está en el vitis, también con la cabeza cortada y las manos cortadas, con un texto que nos dice que es un hombre del norte, que ha venido del norte, y que probablemente será el origen suyo. O sea que antes de ser visir del sur, él estuvo de alguna manera vinculado al norte. Y la otra estatua está en el... Bueno, la otra esta que teníamos era la de Cairo, esta es la del vitis, y habla del noble que cuida los dominios de los templos, o sea, que controlaba todo el tema de los templos, el principal de Nejem, que hace alto en su marcha a la piedra sagrada, el alcalde, y Visir Amenhotep que vive ahí. En suma, tenemos la certidumbre, esto es muy importante, que hay una fecha cierta, Amenhotep Hui, desde el año 30 hasta el año 35 de Amenhotep III. Estos son datos teóricos, acreditados documentalmente, ¿vale? Que si es cierta la convergencia, coincidiría con el 3 de Amenhotep al 8 de Akhenaton. Hasta el año pasado los trabajos han consistido, esta es nuestra tumba, con la capilla y el patio, en excavación y estudio de la capilla y consolidación del establecimiento. La tumba está claramente inacabada, esto lo hemos visto ya en la prensa y en algún otro lugar. Encontramos el rostro del visir por primera vez en el 2009-2010, porque hasta ese momento no se conocía la iconografía del visir. Y vemos claramente cómo sus imágenes han sido perseguidas, le han cortado las manos. La labor de epigrafía que tenemos aquí es tremenda, porque tenemos más de 7.000 fragmentos que tenemos que colacionar, dibujar y recomponer. Bien, otro detalle que es muy importante es que tenemos la prueba arqueológica de la interrupción súbita de todas las obras en la tumba. Quiere decir que esto es como ese mosquito en una gota de ámbar que se quedó en un minuto del terciario. Es decir, nosotros tenemos, esto está suspendido en el tiempo. ¿Por qué? Pues mirando un poquito las cosas se acaban de ver. Esto que tenemos aquí es un detalle de la cabeza de esta representación que están haciendo la decoración y están empezando el esculpido, como se ve. Resalto la imagen. Si ven ustedes, hay unos milímetros en la nuca y el inicio de la cabeza que no continúan en el resto del cuerpo. Eso quiere decir que el escultor está esculpiendo en un momento determinado que se acabó y el tío deja el tema. Hay más restos en toda la capilla que indican cosas de estas. Pero aquí tengo la evidencia del minuto que me muestra que las obras son interrumpidas en un momento concreto y no reiniciadas. Bien, los descubrimientos que hemos hecho, aparte de este descubrimiento. En el año 2010 encontramos esta columna en las campañas 2010 y 2011, la primera columna dedicada a Amenhotep III, y nos da la primera inscripción, que esto es importante, este trozo, hablando del hijo de Ra que aparece en la Chenchat. La Chenchat es ese edificio que les había mostrado yo antes en Comen Samak, pabellón de las apariciones. Aquí lo tenemos entero. Jai Chenchat. Esto lo dejamos ahí porque era una fecha que a mí me lo vinculaba con el año 30 sin ningún tipo de discusión, pero no decía más, era que se estaba hablando del judeo del año 30 del faraón. La idea fundamental era que esta fecha, esta ceremonia de aparición en la Chenchat, con este tipo de relieves, que son idénticos a los de Weber, tiene una fecha señalada en la tumba de Weber, que es el día 27 del segundo mes de la estación de Shamu del año 30. Ahora lo demostraré. Bien, la campaña del año 2013, avanzamos muchísimo, voy un poquito de prisa por razón del tiempo, estamos reconstruyendo columnas ya adentro, esto es anecdótico, pero no solamente hay que excavar, hay que restaurar, claro. Y el 3 de noviembre exactamente empezaron a aparecer algunos fragmentos de columnas, de otras columnas, estábamos ya a 0,20 centímetros del suelo, y el día 4 de noviembre, no es la plaqueta aquí para que se vea la prueba, porque esto lleva un rigurosísimo control para poner los registros, los diarios de excavación, esto es un documento público, que es inalterable. Empezó a aparecer un fragmento que nos llamó mucho la atención, que eran parte de cartuchos, otro más importante, este fue el más importante de momento, este que tenemos aquí, el cartucho de otro rey, del que podemos ver claramente Nefer-Jeper-Ra, y que completado en un sentido concreto es Nefer-Jeper-Ra-Uan-Ra, que es el nombre de coronación de Amenhotep IV. Aparecieron más fragmentos, obviamente, que se fueron relacionando. Este es mi cuaderno de campo,
para hacer las composiciones del lugar, y al final contamos con 4 columnas, 2 en nombre de Amenhotep III, 2 en nombre de Amenhotep IV. La de Amenhotep III, lo que llamamos Amenhotep III I, este es Amenhotep IV I, Amenhotep III II, y Amenhotep IV II. Es decir, tenemos 4 columnas, las únicas acabadas en la decoración de la capilla, pues como digo, se interrumpieron, que quedaban en esta disposición que tenemos aquí. La primera columna, este es el dibujo de los restos que estaban en el fuste, con la lectura, referido a Amenhotep III, y que nos lo señala como regente de los 9 arcos, y luego después el que aparece en la chinchana. La segunda columna, con los dibujos, y referido también a Amenhotep III, que nos habla de otra serie de epítetos, amado de Osiris, que reside en Abidos, señor de las dos tierras, el que une las dos tierras, etc. Amado de Hathor, que está en la montaña. Amenhotep IV, en la que nos habla ni más ni menos de que, bueno, es en el que se unen las dos coronas, y que es regente de Ipetsu, de Karnak, o amado de Amón, regente de Ipetsu. Esto es algo que no creo que le gustase mucho a Amenhotep IV como epíteto para sí mismo. Pero esta es más graciosa. La segunda de Amenhotep IV, en la que nos lo declara ni más ni menos que hijo de Amón. Entonces, claro, hay que enfocar el tema del golpe ideológico en la mentalidad de la política de la Casa Real con este tipo de manifestaciones de un visir que sigue trabajando en un periodo en el que ya se ha declarado oficialmente que hay separación del clero de Amón y que no quiere saber nada de él, y este señor insistiendo en su construcción. Por estas cosas, probablemente llega un momento en el que le dice, se acabó, se para esta obra. Se para esta obra y se destruye en el mismo momento o muy inmediatamente posterior. Por eso lo hemos encontrado, porque los ramesidas no llegaron. Porque esto estaba cubierto con 10 o 12 o 15 centímetros de restos, que es nada. Lo suficiente para que los ramesidas no tuvieran nada que destruir cuando pasaron por ahí. Porque si no, esto no estaría. Lo habrían liquidado. Nuestra suerte y nuestra fortuna ha sido que lo destruyeron en el momento. De hecho, los relieves están blancos como la nieve, como recién hechos. Bien, desde el punto de vista de la prueba, hay una cosa que es clara. Ninguna otra tumba en Tebas, excepto la de Osiris, recoge representación de nombre de los dos reyes, padre e hijo, coronados con los nombres de hijo de Ra y rey del Alto y Bajo Egipto en los fustes de varias columnas en el mismo espacio, seguidas una de otras. Esto es lo que se llama en arqueología y en historiografía un unicum. Es un conjunto monumental, que además tenemos la certidumbre de que se ha paralizado por el momento. Hay otra cosa que es muy curiosa. Después del primer jefe de Amenhotep III, él no vuelve a utilizar su nombre, su Teóforo de Amón. Él se llama a sí mismo siempre Nemaera, salvo los monumentos que hacen los ortodoxos de Amón o que están preparados de antes, en los que le siguen dando la titulatura de Amenhotep III. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estilísticamente también se puede discriminar perfectamente. Y la prueba de que esto es cierto es que, por ejemplo, en la tumba de Jeruel, que se ha hablado mucho de ello, tenemos efectivamente a Amenhotep IV en la entrada, Neferjerura haciendo unas libaciones a lo que queda de esta inscripción, que es de Maerra, Amenhotep Hekawase, que los contrarios a la corregencia dicen que está muerto, probablemente, que está divinizado. Lo que está dando es el faraón junto a los dioses. De hecho, por ejemplo, en Ramose también es uno de los sitios donde se decía, que eso es la única tumba donde están los nombres de los reyes. No es cierto, tenemos Jeruel y tenemos Ramose. Bueno, pues en Ramose es cierto que están los nombres de los dos reyes, pero de la siguiente manera. En esta representación tenemos Imenhotep Necher Hekawase, Amenhotep IV, con su otro cartucho. Y aquí tengo que poner los urkunde, porque no conseguí la foto, donde se ve el nombre de Amenhotep III ciertamente, pero no en alta. Es decir, después del año 30.
No está como Imhotep Sekawase, rey coronado. ¿Insisto en la idea o queda clara? Rey, Dios, no rey, rey. ¿De acuerdo? El único caso, rey, rey, nuestra tumba. Hasta ahora. Bien, más ejemplos. Pues en la tumba de Feroz tenemos Amenhotep IV y siempre separado lo suficiente. La cuestión más importante que nos da la idea es que en la tumba de Feroz resulta que hay una inscripción importantísima que coincide con la nuestra de la columna, esta que es la aparición sobre la Chenchar, que la tenemos en dos puntos en esta inscripción. Ahí arriba y detrás. Si la quieren leer, la traducción es la misma, Jefet Chenchar, cuando el rey estaba sobre la Chenchar. Esta escena, perdón por ir deprisa porque es que el tiempo apremia, está inmediatamente pegada a esta otra inscripción donde se ve a Amenhotep III y a, me parece que es Maat en este caso, o Hathor, perdón, enfrente de la inscripción que hace referencia a la navegación del lago, pero al día de la Chenchar, que es exactamente el año 30, segundo mes de Semú, día 27. Luego, cuando a mí me hablen en un sitio de la aparición sobre la Chenchar y me hablan en otro sitio de la aparición sobre la Chenchar con la fecha en que se está haciendo esa aparición, yo tengo todo el derecho legítimo a interpretar que mi aparición en la Chenchar se celebra en el mismo día y está haciendo referencia a la misma ceremonia. Por tanto, esta fecha existe. El texto in extenso además nos habla de más cosas. El texto este que tenemos del año 30 habla de cómo los nobles han estado delante del rey, han tirado de la barca y cuando han acabado esto, dice, ellos permanecen junto a los estrados del trono. Esta frase, Ahasen Erredu Set, es parte de la frase que determina la celebración de esta ceremonia, que la encontramos también en el mismo sitio. Se ha concedido a ellas, se ha concedido que ellas permanezcan junto a los estrados del trono cuando la aparición del rey sobre la Chenchar en presencia del rey. Es decir, esta es la prueba de que el texto largo se refiere a la aparición del rey en la Chenchar. Tenemos tres nudos en la cadena, tres enganches, que es la aparición de la Chenchar, la fecha de la Chenchar y la columna en la que dice en nuestra tumba que es la aparición de la Chenchar. De este modo, tenemos toda la legitimidad para establecer una fecha absoluta en el reinado de Amenhotep III a nuestro hallazgo. Tenemos protocolo de los reyes como gobernantes del Antiguo Egipto, una fecha, el día 27 del segundo mes de Semú del año 30, y un lugar, la capilla del visir. Quiere decir esto, y sobre todo con un momento claro en el que se ha interrumpido la excavación. Quiere decir con esto que estas pruebas, antes de ser dadas a la publicidad, porque yo notifico esto al ministro el día 20 de noviembre y se tardan en dar al público a través de una comunicación personal del ministro de Antigüedades de Egipto 3 meses. Durante estos 3 meses esta noticia, como es lógico, porque por mucho que uno diga, no va a involucrar al Servicio de Antigüedades ni ellos se van a dejar involucrar en una cosa que puede ser estimativa. Esta noticia ha sido filtrada por los expertos del Servicio de Antigüedades y por expertos egiptólogos fuera del Servicio de Antigüedades, que yo sé quiénes son, lo diré claro, contrarios a la urgencia. Cuando estos informes han ido a la mesa del ministro de nuevo y le han dicho al ministro se puede publicar, es cuando el ministro ha publicado la noticia en la que indudablemente refiere el hecho de que esta es la prueba de la convergencia larga entre Amenhotep III y Amenhotep IV. Si no, no lo hubiera hecho. Y yo, evidentemente, en mi equipo hubiéramos quedado en el más grande de los vehículos. Bien, de esto se puede discrepar, que duda cabe, porque se discrepará. Y además ese es el desarrollo de lo científico y de lo académico. Pero, de aquí en adelante, yo creo que cualquier académico que quiera trabajar rigurosamente en este asunto tendrá que replantearse el tema y habrá que volver a estudiar el periodo que une a todos estos personajes, porque lo que estamos es retrayendo 10 años, la prueba que yo tengo es de 9 o 10 años, del año 30 al 39 de Amenhotep III. Si lo que decimos es cierto, hay que retraer estos 9 años y hay que poner a jugar y interpretar papeles conjuntos en el tiempo, personajes que antes los hacíamos jugar separados, cuyas tesis de funcionamiento y coexistencia eran inviables por una cuestión cronológica. Ahora tenemos la cronología ajustada. Tenemos un foco de luz, un punto que nos permite enfocar todos los demás documentos que conocemos del periodo.
y con certidumbre. Se impone una revisión de los acontecimientos históricos de los periodos de Menhotep III a Akhenaton y Tutankamón, en lo que concierne. Porque además estamos hablando de la primera revolución de la historia y de la creación del monoteísmo, no es cosa pequeña. Bien, y ahora yo concluyo con un ejemplo de los que podrían suceder. Este relieve lo tenemos en el templo de Luxor. Está hecho en el tiempo de Tutankamón y usurpado por Horemheb, pero aquí lo que tenemos es algo muy interesante, y no es el único, hay muchos más, en los que se nos dice que él permanece establemente como hijo del rey del Alto y Bajo Egipto, Nel-la-Erla. Este es Tutankamón, aunque está usurpado. Nefertiti, dotado de vida, establemente unido a su padre, el rey del Alto y Bajo Egipto, Nel-la-Erla. Como este tenemos muchos documentos que hasta ahora han sido descartados, un ejemplo, simplemente porque decían, lógicamente es inviable. Luego, no, esto es una cosa simbólica. Es que ellos cuando decían Itef, estaban hablando tanto de padre cuanto de ancestro. No. Si dice Itef, quiere decir Itef. Porque también en inscripciones se dicen Itef, el padre del padre. Cuando quieren expresarse la orden. Tenemos muchos documentos de estos que han sido descartados por principio. Ahora será mucho más difícil para los investigadores descartar o despreciar este tipo de documentos que tenemos abundancia de ellos. Y podemos empezar a pensar que a lo mejor si Tutankamón se reclamaba hijo de Menhotep III, es porque lo era. Por ejemplo. Y de esto hay mucho más. Yo creo que con esto hemos cubierto. Todo esto que les enseño aquí es una réplica en 3D de la documentación del hallazgo que estamos preparando para las publicaciones. Es tal y como dirían los playas. Esto va como quiere. Que es tal como dirían las columnas, con los textos, como ven ustedes aquí. Y con esto yo acabo mi exposición, aunque haya sido un poquito alargada, pero yo creo que ha merecido la pena y espero que sobre todo les haya dejado claro, aunque sea muy rápida la exposición, cuál es el planteamiento de nuestro descubrimiento, que yo creo que efectivamente nos pone a la egiptología española en una primera línea de investigación. Muchas gracias. Yo duermo aquí. Quiero decir, yo sé que hoy habría tantas preguntas para hacer y no ha sido mi intención en modo alguno agotar el tiempo para que no haya preguntas, en modo alguno. Tenemos 3 minutos, porque me han dicho media hora, que eran 9. Ponnos la tabla esa con las 2 columnas de los años, el paralelismo de... Pero perdóname, hazme la pregunta, tenemos 3 minutos. Hazme la pregunta y te pongo que Es que quiere hacer una foto. una foto, vale. Bueno, mientras tanto, si alguien tiene alguna cuestión, yo con gusto. ¿Hay alguna cuestión? ¿Así te vale? Yo también. Sí. A ver, vamos. Si no he entendido mal, parece da a entender que Tutankamón probablemente podría ser hijo de Menhotep III. Parece que está identificada claramente la momia de Menhotep III, identificada. Pero hay 2 momias de las que se han hecho pruebas de ADN, como es la momia de la KV35 y la momia de la KV55, que aseguran que una es el padre y otro es el madre de Tutankamón. ¿Cómo explica usted esto? Vamos a ver, primero, lo que yo estoy diciendo no es tanto que Tutankamón sea hijo de Menhotep III como que pueda ser considerado a la vista de las inscripciones, que es algo que ha sido descartado. Estoy hablando de información arqueológica documental. Punto segundo, es decir, que hay que investigarlo. Yo creo que fue hijo de Menhotep III, pero eso no es el tema. Segundo, el tema de las momias, usted me habla sin duda del artículo que fue publicado por la revista Médica Americana de los 70. El protocolo de actuación de los paleopatólogos, los médicos que hicieron el tema, fue intachable. Las premisas de
de puesta en marcha de ese estudio erróneas, porque se partía de la identificación de la momia de Ajenatón. Y la momia de Ajenatón no se conoce, salvo por documental. Por tanto, los resultados de ese informe para mí son inválidos. Protocolo exacto, bien hecho. Como sí sabían lo de la momia de la joven mujer, lo del ADN mitocondrial es indiscutible. Esa momia es la madre de Tutankamón. Por eso yo digo, y dije siempre, lo tengo publicado en este libro en el año 98, que probablemente Satamón era la madre de Tutankamón. Creo que esa momia es la Satamón, y por tanto la madre es indiscutible. El padre, el resultado de ese informe, le digo, para mí no es aceptable por la razón que le digo, porque se parte de unas premisas alteradas y falsas. Si vamos a referenciar los estudios de las momias con una de ellas de la que no tenemos certidumbre, estamos haciendo una torta con el pan. Y en cuanto a la calificación de la momia de Amenhotep III, usted sabe también, supongo, que esa momia fue remendada y preparada en la dinastía 21 aproximadamente por los sacerdotes de Amón. Y hay dudas razonables de que esa momia pudiera ser la propia de Amenhotep III. Por tanto, hasta que exámenes clínicos y médicos más fehacientes, que son muy buenos, nos puedan establecer el parentesco desde un punto de vista biológico de esos grupos de momias, lo cual daría un resultado, yo me reservo el derecho de decir que las inscripciones en las que Tutankamón se proclama hijo de Amenhotep III probablemente haya que tomarlas al pie de la letra. Eso es lo que he dicho. ¿Me explico? Sí. Lo de Ajenatón, el actual Amarna, siempre se nos presenta como un desierto y como si Amenhotep IV hubiera hecho una elección, no sé, de una manera caprichosa y tal, cuando al parecer no es así. No fue así. Fue un tema muy delicado. Además hay un fenómeno de topografía sagrada perfecto, que es el wadi que va a la tumba, que es un ángel. Lo hemos visto en la foto anterior. Y además es por donde sale el sol. El sitio fue perfectísimamente elegido con toda la idea de ser un lugar sacro. Pero es que históricamente ese lugar no era virgen, ni muchísimo menos. ¿Que no era virgen? Ni muchísimo menos. Bueno, lo que dice la estela de la fundación es que no había nada ahí. ¿Para qué crees? Había que haber estado con él para saber de las excavaciones no parece que se haya descubierto la existencia de restos anteriores a la ocupación por la final. En el sitio ese exacto sí, pero al otro lado del río... No, hombre, al otro lado del río había cultivos, pero el área de la ciudad y el territorio contra las montañas no. Es que tradicionalmente parece ser que desde el Imperio Antiguo se estableció allí, justamente allí, la frontera entre el Reino del Norte y el Reino del Sur, y allí era donde los barcos pagaban sus peajes. Entonces lo que me estás diciendo es que Ajenatón era un mentirosillo. ¿Qué? Que Ajenatón era un mentirosillo, porque puso en la estela que nunca lo había utilizado nadie. Yo ni quito ni pongo rey. Si lo dijo, yo la verdad, ¿entiendes? Bueno, yo no quiero abusar más de la paciencia, presidente.